ustedes ya no están para eso. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde hay? Creo que falta otra fiesta. Buenos días, infeliz. Falta otra ¡Buenos fiesta. días! Tenemos a Alejandro dándola todo. Buenos días. Muchacho, pero qué movimiento tan sensual el de todos ustedes. Bueno, el de uno específicamente, no ¿De quiero quién? decir ¿De que- quién? ¿De quién? Adivino, Estuvimos practicando el fin de semana. Uy, muy. Alejo, por favor, la Alejandro, práctica, por favor, ya practicaste práctica, va a practicar primero. Mariela, lo estoy enseñando bien. Dios dice que cuando te lleva el cuadro rojo. Tiene más ritmo un infarto. Mira, te lo estamos puliendo. Bien, bien, aprendiendo. ¿Cómo están, chicas? Austin, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Increíble. ¿Cómo están Con tu ustedes? amiga Amanecido Elizabeth. increíble. Tú He siempre dormido estás mis increíble, 8 horas. usted. Estoy recargado. No tengo sueño. Te veo muy bien Estoy con el hoy. estómago lleno. Te ves Estoy guapo. muy bien. Estás muy guapo desayunaste? con ese look. Entonces, exacto. ¿Quién Me está hablando? encanta. Melissa, gracias. La voz gracias, de tu Melissa. interior. Cada vez te veo mejor. Cada siempre vez tan- me gusta tú siempre más tan lo que linda. veo. Cada vez me convence más. No, y tú también estás O sea, Meli, Hoy me peiné. que vas a seguir ahí en ese camino No me por importa Austin Bailey. así me hayan dicho todo lo que me hayan dicho para que yo desistiera. Ella está decidida. ¿Qué vas a hacer? No Oye, me importa. pero ¿qué vas a hacer no tú? me ¿Qué vas a importa, ¿Qué yo pasó voy a con seguir. tu rey? ¿Qué pasó No, con tu rey? no, o sea, Rey es mi amigo, realmente Rey es mi amigo. Ok. Rey es amigo, gran amigo, contigo un las gran cosas amigo, son ok. diferentes, chiquita. Ok. ¿Y Austin qué vendría haciendo? ¿Como tu tormento? Austin no quiero para otras cosas. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Me quiere utilizar como un objeto. Quiero que seas mi víctima. No No víctima, sino víctima, ojo pues. Dile, no hay Mi break. O sea, se próxima podría decir que víctima. pensaste profundamente a Austin el No, fin de a semana. Austin me lo quiero llevar de viaje. Quiero que sea mi, Tuyo. ¿cómo se dice? El que ande las maletas. Mi bendecido y afortunado. ¿Qué dijiste, Elizabeth? Nada. Ella y yo no la que prestamos. cargue la igual mano. yo ya le Ya dije van que dos, yo ya no van iba a dos. pelear con ¿Qué ella. te ha dicho? No, ella sabe ya. ¿Ya van dos el qué? ¿Qué? No sé. Que le cargue la maleta. Ven, a todas estas, ¿qué Problema tal? Ahí no los turnamos. ¿Será? Ven Ahí acá, no ¿qué los tal? turnamos. ¿Qué tal el viaje? ¿Quién está sin Decidido. ¿Qué pasó? No. ¿Quién No, es él? no se ve Es mal, el no nuevo se ve mal. participante. ¿Qué está el bigote? Andrés, se ve bien. Andrés. Es otro, es el nuevo. Me es el veo, nuevo. me Qué lindo, Me qué encanta lindo. su nuevo look. Adorable. Ya no se ve chistoso, pero se ve bien. Parece se sí, ve es bien. otra a la vista, sin Pero el se bigote. ve bien. Parece otro competidor. Sí, se ve Sí, serio. la verdad que ya nos alegraste un poco la vista. Se quitó el bigote y adornó la frente. Muy bien. Andy. ¿Qué Ahí tal su vamos, fin de ahí semana, vamos, chicas? ¿Qué muchachos. hicieron? ¿Salieron? ¿Se Oigan, fueron a conocer yo un poco de tengo- Estambul? ¿Tú qué conociste? ¿Cómo te fue con Elizabeth? ¿cierto, Hermano, pues? me fui al Bósforo, me fui a la Gálata, la Torre Gálata, me fui a la Mezquita Azul, la Mezquita Sofía. No, aquí al grano. ¿Hubo vecino? Di la verdad, ¿Hubo ¿hubo vecino o no hubo vecino? Que les diga a él. ¿Por qué se pone nervioso? Que le diga a él. Dale, Eli. Decí que sí. Cuéntanos, ¿cómo Pregúntame fue? otra vez, pues, pregúntame otra vez. ¿Hubo vecino? ¿Hubo vecino? No hubo vecino. No, Pero agarradita de mano o algo. Hey, Austin, pero no vayas a responder ahora con ese No, cuento. Andrés, No vayas a decir, no, la estamos conociendo, No hubo ni es una historia. chica genial. Parece otro. Realmente, No hubo ni historia yo en Instagram. pienso- Si no hay di la historia verdad. en Instagram, no vale. Ey, pero di la verdad, ¿qué falta para Si de no hay pronto tener un historia con acercamiento con etiqueta, Elisa? no vale. No falta nada. Sí, Elizabeth algo es una pasa. chica muy reservada, entonces yo quiero respetar su espacio. Estar tanto tiempo con alguien, no sé si me dejo entender, es complicado que yo pueda hacer eso. Pero con Elizabeth, Claro, obviamente yo y él estamos conscientes que primero tiene que haber una amistad como para tener una relación más allá de amistad. Donde también debería hablar con Andrea. Andrés va a estar, obviamente, esta semana él va a estar indiferente. si quieres respuesta, te la respondo. Siento que he defendido lo que no tenía que defender. De alguna manera desconfío el resto de ti. Por ejemplo, la pelea de ustedes fue por culpa de él. Lo que pasó en la gala fue por culpa de él. A ti y a la nena con la que estaba saliendo, o sea, ya les tengo es como miedo. A mí no me diste la oportunidad de responder, simplemente. Sí, porque se metió todo el mundo. Tú digas la verdad. Y es que yo intuía todo.
Sí, mentiste, duele la mentira. Tú en el cuarto rojo le dices, Andrea, yo no te quiero perder. Contame todo lo que tengas que contarme. Coqueteamos, ahí pasó lo del beso. Sentí decepcionado de cómo se manejó la situación. En 3 días cambió de opinión totalmente. Yo siempre voy a estar bien. Pase lo que pase, siempre voy a estar bien porque veo el lado positivo de todas las cosas. Son los actos los que definen a cada persona. Me siento, la verdad, bastante cómoda en muchos sentidos. Hay que entrar por otra persona y por verlo con mis propios ojos. Me gusta la que es tu amiga. Eso yo no lo sabía, me entero recién. No supe cómo manejar la situación. Tomaré una decisión, ya sea de quedarme o de irme o ver qué hacer. Compartimos bastante tiempo. Creo que hubo un carrusel de emociones en la cual ella por ratos me odiaba, por ratos me abrazaba. Estaba en sus días. Y era así, constantemente. No me voy a dejar mentir Eli. Pero siento yo que fue divertido a la vez. Yo me la pasé increíble, olvídate. Pude conocer cada sitio de Estambul. ¿Y cada sitio de ella? Junto a Elizabeth y fue muy agradable. Normalmente a mí las personas como que, o sea, para estar tanto tiempo con alguien, no sé si me dejo entender, es complicado que yo pueda hacer eso. Pero con Elizabeth sí como que pude... ¿Y por qué te odio en momentos? Es porque no ha probado todavía otros brazos. ¿Y por qué te Es odio porque en no has momentos? probado Porque a lo estos mejor mi brazos. personalidad como que a veces me choca. relax. Eres muy picky, eres muy picky. O sea, ¿qué es eso? Picky, eres como que muy selectivo, especial. Sí, no lo voy a O sea, negar, ¿podrías soy decir muy que eres especial. divo? No, divo no, divo. Pero es como medio divo, Bien yo creo. exquisito. Divo no, exquisito tampoco, esa no es la palabra tampoco. Pero Jorge, no llore. No dijo nada. No digo nada, no he Gracias dicho por tu nada. participación, Austin. No, ya, y bueno, ya, no dije nada, ok, no dije nada. Pero Bueno, ¿qué quieres que muchachas, diga? hay esperanza No dije para nada. las que Hay quieran. esperanza no dije para nada. todas ¿Qué aquí. quieres que diga? Y todos. Porque no entiendo. O sea, ¿qué quieres que diga? Austin, A ver, No, nada. puntualmente. quiero que digas, Melissa, sigo disponible Sigo para enamorado ti. de ti. parce. Puedes tirarme. No entiendo, le están Puedes quitando la irrespetarme. oportunidad Puedes a Melissa por irrespetarme eso. todo lo que Melissa quieras. quiere ¿Por respeto, eso? pero de ti no. ¿Qué dijo? Puedes aproximarte, Melissa Gate, no hay ningún problema. Dale, Austin, no lo pienses. Austin, pero mira, Melissa es una persona extrovertida, Mira, de te pronto voy a decir puede ser... cualidades de Melissa, es real. Tiende a intimidar, pero así divertida. es. Ajá, Chistosa. Y va para el frente. ajá. ¿Y te gusta? Voy por lo te que gusta por voy, el soy frente? una mujer Va para el decidida, frente, hermano. Decidida. leal, respetuosa, O sea, no tiene caretas. O sea, Melissa es como eso. responsable, Y única. se la Hola, Espérate Gris. que no he terminado. Pero Soy exaltándome. Vegana, mencioné que soy vegana, respeto la vida, me encanta Muy bien, muy bien. las conversaciones profundas, muy profundas. Amo la filosofía, la lectura, me encanta escribir. Impresionante ese currículum. Y los Y amo Y dime, te está vendiendo muy bien, pero obvio, cosas obvio. malas que puedas tener, Me defectos. gusta. ¿Qué defectos tienes, ¿Qué Melissa? defectos tienes? ¿qué defectos? Con los defectos se La enamora verdad, uno. fue como defectos, que perdón, ¿qué es eso? Eso tienes que conocerlo en privado. No, mira, mi único defecto y a la vez se convierte en una virtud. Mi único defecto es que soy una persona muy directa y eso... No, parce. ¿Qué qué te pasa? tema. ¿Qué pasa? Ya necesitamos que ya nos Eso haga a reír a veces puede todas. molestarle a la gente. Noto tensión ahí. Ahí No. hay algo, sí. ¿Qué pasa? intención. ¿Todo bien en casa? Ay, ¿por qué tienes esa... Ey, ¿dónde hay? ¿Por qué esa mirada como de estreñimiento, huevón? Yo no entiendo. Tu labio ya no está rosa. marica. El chico de los labios rojos. No puede estar serio. Deja de hacerme reír, Ey, marica. pero mira, te están poniendo tu mujer ahí en la pantalla y no dices nada. corazoncito, algo, güey. Déjenlo que está sensible, está Di sensible. algo donde hay. André, Bueno, ya. André, ¿pasa algo con Dondai? ¿Qué? ¿Pasa algo con Dondai? Andrea? Ah, no, yo puedo decir muchas cosas. Demasiadas, pudiera decir. ¿Qué? ¿Qué? Dinos tres de esas demasiadas No, cosas es que no tienes puedo por decirte tres, que tengo que decirlas todas. ¿Qué? Dila.
O sea, ¿cómo así, Andrea Josefina? Tendré mi momento. Hay cosas que no se saben. Bueno, no vaya a cuenta. Todo el mundo, o sea, no todo el mundo, algunas personas llegaron con un cambio de look. Porque hay veces que la gente lo que hace es que para quitarse esa, como que esa energía de encima, yo vi a todas Andrés esas nada cosas, más. y Hace llegaron. un cambio. Y se hicieron un cambio quizás para sentir algo diferente o algo, porque fue too much. Tenemos una relación bien bonita ahorita de amistad. Claro, obviamente yo y él estamos conscientes que primero tiene que haber una amistad como para tener una relación más allá de amistad. No puedes ir de un solo a conocer a esa persona para que sea tu novia. Sino que, pues, entonces, una amistad muy bonita, muy profunda, pero de lo que me di cuenta es de que así como puede pasar que podamos tener algo más adelante, puede que simplemente lo que tengamos es una relación de amistad muy bonita. Sí sentí como que voy a tomar en cuenta lo que él está haciendo, que él me dice a mí, me parece interesante, obviamente, pues lo que yo he entendido es como que está más interesado en mí que en alguien más, pero que eso no va a quitar que pueda seguir conociendo más personas. Él ha citado a Melissa, él incluso le dice a Shirley que lo cite, que no hay ningún problema. Shirley, él le ha dicho como que estás esperando, ajá, citame, Gris igual, si la quiere citar, le dijo que lo podía citar, que no había ningún problema. Entonces, yo sí les puse un pero a muchos. ¿Qué pasa con Eli, weón? ¿Qué pasa con Eli? Nada, todo bien. Sí. Sí. Ahora sí, porque explícate, ¿cómo es eso que puede llegar a... La palabra es muy fuerte, de pronto a diferir de tu personalidad? ¿Por qué? Mira, es que yo soy del tipo de persona que cuando en cierta forma, no digo que sea el caso, pero la presionan a lo mejor hacer algo. ¿Cómo? Como que si me... ¿Cómo qué? ¿Cuál es la palabra que busco? Pero no, ¿cómo qué? O sea, ¿cómo así que te presionan a hacer algo? O sea, si yo te pregunto por Eli y estamos hablando de ella, ¿qué te presionó a hacer? Espera, estoy buscando una palabra. Dime una, a ver si tengo sinónimos. Presionar. Forzar. Forzar, no. Avanzar. Maybe no es ninguna de esas, es el ritmo que lleva cada uno lleva un ritmo diferente. Sí, el ritmo, loco. El Yo ritmo. tengo un ritmo bien lento. Lento, esa es la palabra, pero... Tú no puedes obligar a la persona que está contigo a ir a tu ritmo. Exacto, en mi ritmo yo estoy bien, pero hay otras personas que a lo mejor... Quieren ir a otro ritmo. Quieren ir a otro ritmo. ¿Como ella? Y... ¿Ella sientes que quiere ir a otro ritmo? Yo sí siento que quiere ir a otro ritmo. Y eso hace que yo, por ejemplo, Te si doy desacelere y más te pasos, doy 3, quiero retroceder 2, ¿me entiendes? Yo sé que él es súper maduro. O sea, Casi siempre lo Austin mandan es a él, súper entonces maduro. eso me da miedo de mandarla. Siempre lo mandan. No, pero mira, lo bueno de esto es que Austin es súper maduro. Igual, yo Tranquilo. siento que Dondai también debería hablar con Andrea, ¿no? Pero es que lo que pasa es que él no sabe. Entonces yo cuando ya sepa, cuando yo hable con Austin, hable con Andrea y ya venga y cite a Dondai. O venga y yo le diga a Dondai, mira, fíjate qué pasa esto y esto. Ya él que haga lo que él quiera, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo lo único que quiero hacer es como ser sincera con todo el mundo y ya. Ya. Y ahí que si les molesta algo, pues por lo menos fui sincera, porque en tu pensamiento, en tu mente puedes tener puras tonterías. Pero es mejor decir esas tonterías a quedarte con esas tonterías que para otra persona no pudieron haber sido tonterías, ¿me entiendes? Entonces así no haces daño a nadie y si haces daño, como te digo, es mejor por ser sincera, pues ya estuvo. Es lo mejor, así es. Ay, esto va a estar fuerte. El que te enfada te domina. Pues exacto, precisamente por eso. Y hay diferentes tipos de personas que congenian de uno de cierta manera y hacen clic en maneras diferentes. Por ejemplo, yo puedo conectar con una chica porque ella me cae mal. Por darte un ejemplo retórico, ¿sabes? Me puedes caer mal y tanto está la gota en la piedra hasta que hace el boquete. Como puedo congeniar con una chica que nos vimos y hicimos clic con la mirada. Son muchas y son bien amplias las maneras que uno puede hacer clic en eso, pero hay otras que son el aura que tú sientes con el feeling con esa persona dentro, qué cool me siento La estando vibración. contigo, la dinámica, Eso no es muere chévere la conversación. desde que tú entiendas. Incluso a mí me pareció un poco tonto atreverse a dar risas acerca de la vibración, porque tú no puedes juzgar algo que no entiendes. Exacto. Si invitaría a un viaje, ay, qué complicado. ¿No puede ser un viaje de 3? No, solo tienes una persona que elegir.
Pero, o sea, seguís confusa con dos caminos. No, es que no siento más por uno ni por el otro. O sea, los dos son amigos porque le estoy en plan de amistad, no estoy en plan enamoramiento. Esa va a ser la frase de la semana. Si ellos me Los quieren estoy regalar, conociendo. si ellos me quieren regalar flores, chocolates, Bailes, perfumes, bailes, cremas humectantes, $1 millón collares, que lo hagan. Pero Pero los estoy conociendo a los dos. Pero Ajá, has tenido pero más acercamiento con Jorge. Al final me Aún así quedaré sentís con el que están más igual. me guste, repito, con el que más me He guste. tenido más acercamiento con Jorge, porque a Jorge lo conozco más tiempo que a Renier. Mira, Andrés va a estar obviamente encontré esta y semana ya él va a no estar está. indiferente porque acuérdate que es orgullo de hombre. Acuérdate pero que me él ahora duele, mismo tiene porque la yo no presión de quiero- los nenes ahí, como que no, yo te aseguro que él tiene una presión de que no la vaya a perdonar, que va a quedar bien mal, porque Por así eso, hablan. ¿sí ves? Entonces, a mí me da... O sea, yo sé que la siguiente en irse voy a ser yo porque ya no voy a ganar favorita, ya no me van a blindar. Siento que los Pero hombres... pero yo nunca he estado blindada, no me digo. Yo sí Bueno, que pero tampoco siento nunca que he los estado hombres a blindada. mí no me quieren. Entonces, si les caes bien, yo ya siento que solo no les caigo bien a ninguno, que ninguno me va a citar al cuarto rojo. O sea, siento que... Yo siento que sí. Siento que no, yo en cambio no, o sea, siento que es como que no se valora que detrás de todo creo que le he hecho frente a lo que le he tenido que hacer frente dentro y fuera del programa. Entonces, nada, o sea, ni siquiera quiero volver a llorar, estoy como desgastada, pero siento que ya hice o sea, que ya, ¿me entiendes? Que sí encontré el amor y lamentablemente lo dejé ir, porque yo también le cerré la puerta, o sea, yo también le devolví el anillo y todo ese día, porque... Te quedó bien. Yo pensaba, o sea, de momento yo dije, ¿por qué ella hace eso? Pero eso te quedó bien, porque le estás dando, o sea, Es como su que sí, o espacio, sea, porque tómate- sabes, lo hice mal, ten tu espacio, tomas para pensar las cosas. Le comentaba a Alejandro lo bobo que me siento porque por A o B motivo nos dejamos influenciar para votar a Andreina. Y me acuerdo bien claro que cuando hablábamos de las virtudes de las mujeres, sin conocer, tú tienes una perspectiva de Andreina diferente. Y te entiendo porque al final eres el novio de Mare, ¿no? Mira, yo... Defiendes la opinión de Yo Mare. te voy a decir mi opinión de Andreina. Y si te estás basando en eso de las preguntas, yo lo que No, hago... me baso a todo, no solo a Por eso, eso, porque hay pero- como 5 pero la- situaciones. Si pero tú la- me hablas, yo de 5 situaciones, y muy aparte de otras acciones, es que una persona que está a mi alrededor, mi círculo, brother, yo con esta mano solo cuento mis amigos. Yo no Está tengo bien, yo muchos no- amigos. O sea, está bien si no querés ser mi amigo, lo respeto. Pero tengo mucho que responder, digamos. Si querés respuesta, te la respondo. Pero las preguntas que yo hago son preguntas de dudas que tengo personales. Y nos vamos a basar en ese capítulo porque en ese yo me acuerdo y porque lo he visto. Porque yo le pregunté eso a Andreina y le pregunté eso a Melissa porque estaban las dos ahí y porque quería entender qué pasaba, pero las dos comenzaron a discutirse y comenzaron a alzar la voz y lastimosamente yo no estoy para escuchar gritos. Pero por algún motivo abriste. Y literal, mal que te diga las preguntas, no te estoy hablando solo de ese momento, te estoy hablando de momentos que salen. Por ejemplo, cuando hablamos de la virtud de las mujeres, tú eres el único negativo, por algún motivo nos sentimos, no sé en qué momento todos, ¿por qué votar por Andreina? Es que escúchame, si vos decís que soy el único negativo, lo que pasa es de que yo no me enamoro de lo bonito, papi. Yo me enamoro de lo feo. ¿Y qué tenía Andreina de feo? Porque literal nunca vi una acción de ella fea, a más que solo la escuchábamos. Nosotros íbamos a la casa de la mujer, solo escuchábamos cosas negativas, pero nunca vi una acción de Andreina. ¿Tú viste una acción de Andreina mal? Yo me disculpé con ella, güey. Por lo mismo. Brother, yo me siento mal, porque siento que fui cómplice de... ¿Vos sentís que yo te manipulé o que Mare te manipuló o ambos? Mira, brother, no sé. Porque yo No lo único que Pero hice lo fue que sí comentar, sé- lo único que hice fue comentar lo que yo vi y yo notaba y según también lo que se escuchaba es de que Andreina la provocaba o tocaba el mismo tema y es lo mismo que hemos estado haciendo esta semana. ¿Puedo decir algo, güey? Yo personalmente no voté por Andreina, pero no por esos motivos, güey. Yo voté por ella porque ya la veía, güey, estaba sumamente atacada por todos lados, Yo voté por Andreina no por influencia de nadie, güey, más lo hice porque, güey, yo sentía que esa morra la estaban haciendo pedazos, güey. Sí, pero a eso se apoya. Ajá. ¿Ya? Sí. A eso voy, a que nosotros por algún motivo... Yo nunca te estoy diciendo que tú me influenciaste.
Pero sí fue mucho peso, brother, porque literal fue como que nos pusimos de acuerdo. Todo el mundo, Andreina, Yo no me Andreina. puse de acuerdo con nadie, güey. Con nadie, por eso te digo, no te estoy diciendo que nos pusimos de acuerdo, parece. Entonces, eso es una acción. ¿Te acuerdas la vez que pasó lo de la nalgada de madre, brother? Ya. Y yo dije, porque mi pregunta era, ¿quién fue el que llevó el chisme allá? Tú me dijiste, de una forma burlesca, me dije yo, pero no fue de forma burlesca como lo llevaste. Lo llevaste a que lo lleven como lo lleven. Por eso te digo, o sea, tienes ese poder, porque es de tener preguntas así para que se explote una bomba. Y pasó lo que pasó. Explotó. Pero yo te lo dije. Pero me lo dijiste de una manera como... Yo fui y le dije... No, yo te dije, fui yo el que le vi dije el la programa nalgada en el cuarto rojo. Sí, pero vi el programa y créeme que está para que ella haya ido como fue. Le cuenta a Amor y Amor me haga el show que me hizo. Y por otra parte, me siento también bobo defendiendo literalmente a la mujer que veo ahí, que es Mare, que no se da cuenta de eso. ¿De qué? ¿Que soy cizañoso? Brother, eso es cizaña, lo que tú haces. Es cizaña. Simplemente dije lo que dijeron. Y no me acuerdo aquí Mira, quién lo comentó. y mal, porque yo igual la sigo defendiendo a la man, porque literal ese día que yo le dije, por favor, habla, ella simplemente era que diga, no, Diego no me pegó la nalgada. Yo quedé como pendejo ahí. Nunca le pegué la nalgada, pero me quedé callado. ¿Y qué hice el día siguiente? Me abrí totalmente. No hubo ningún comentario hacia ella diciendo que me gusta, me agrada o tal. De hoy en día veo una mujer ahí que la apoyo en las acciones que han pasado. Y lo que pasó en la gala, que la hablé y todo, reaccioné por el texto y el contexto de lo que se estaba hablando, que era prácticamente como dejamos a una mujer. Pudo haber sido Mariela, pudo haber sido Andrea, pudo haber sido Elizabeth. Yo iba a reaccionar igual porque es el ser. ¿Sabes si te estás basando en eso y solo No, quieres no, poner... o sea, es que lo que te pasa estoy es que diciendo te que estás estoy basando en viendo todo. los capítulos y siento que he defendido lo que no tenía que defender. Algo está pasando con Don Dai y Andrea. No, conmigo no. Esa es la cosa que no es conmigo, amiga. A mí no me incluyas. Hasta Los con ojos otra. los tiene Le puestos gusta otra. otra. Al parecer. Se llamará Dios mío, Elizabeth. ¿quién Le será? gusta otra. Le ¿Quién gusta será otra otra? chica. Un día dice algo, al otro día dice otro, y un día le gusta una, y al otro día le gusta la otra, y quiere a una mujer decidida, pero ni él sabe qué quiere, entonces ¿de qué habla? Y uno arreglándose 2 horas para un man que no sabe ni lo que quiere. no, yo me arreglo para No, mí. pues yo digo, pues nosotras en general, es un Exacto. meme, pues. Yo hoy lo publiqué, Y uno pide arreglándose que yo 2 quiero horas esto, y para que un yo lo indeciso otro, que no yo sabe tengo ni lo mi que lista, quiere. paca, No, paca, paca, no, y no, amigo, no, ¿usted no, qué no. tiene para ofrecer? No, ¿Usted pues qué entonces quiere? tienes razón, cita a alguien más. ¿Para qué vas a estar perdiendo tu tiempo? Para nada. Por eso me gustó que pasara ya, porque así no pierdo mi tiempo. No hay break. Pero mira, Y a la que hago así, y no hace así, la ¿cómo te cosa se explico? queda ahí. Yo como un día ya Se le descubro puso que la la cruz persona tiene interés a en ella. mí, Y a él. Lo escaneado como. No va a perder mi tiempo. Por nadie. No, pues enséñame. ¿Por qué? Eso se hace. Enséñame que yo ya llevo 3 semanas y no me he podido decir. Porque el problema aquí no es sentir algo. El problema es que no me lo dijiste a mí primero. Y siento que él sintió lo ¿De mismo parte de él o de ella? de su parte. De ella. Entonces, como que vos sentís de que- De él ya lo sabía, porque él lo dijo. Mientras que. ¿Él se lo dijo a ti o ahí? Él lo dijo. Acá. Él lo dijo. No lo mismo con ¿Qué otra dijo? persona, exacto. Que le interesaba a otra persona. La verdad que... Y me dices, te quería decir, y estuve 4 días que quería hablar contigo. Y en esos 4 días me dijiste 1000 cosas, me viste 1000 veces, salimos, la pasamos bien y nunca me dijiste. Ay, no tuve la oportunidad de hablar contigo, amiga. Ay, de verdad, sí. El teléfono existe, los textos existen, eres mi vecina. No tuviste la oportunidad. ¿En serio? De veras. No, discúlpame. Perdóname, pero Discúlpame, amiga. Discúlpame, pero no. O sea, 4 días. Pues yo siempre te he dicho que de alguna manera yo desconfío de ti y resto. ¿Qué cosa? Yo de alguna manera desconfío resto de ti. O sea, porque no sé. O sea, en algún punto me caes muy bien y en otro no sé en qué crees y en otro sí siento que metes cizaña, como en algún momento te lo dijo Melissa. Porque como que dices cosas y luego te apartas de la situación.
Ah, por la situación cuando fui a donde Andrés. No, en general, o sea, yo también, no tan profundo como Donday, pero yo también me tomé el trabajo de ver un par de cosas de los programas y juegas a eso, juegas a denunciar, incluso yo te lo digo, y no sé, tengo solamente un caso particular que vi y es cómo te burlabas de mi manera de hablar con Mare. O sea, yo creo que todos tenemos una manera particular de hablar con las mujeres. Y más que todo si uno se siente interesado en su momento o algo así por el estilo. Yo no entiendo, la verdad. O sea, parce. O sea, la verdad me mataría la cabeza si trato de descifrarte. Porque no lo logro. No lo logro. O sea, quedo re loco, parce. Sí. Quedo re loco. Incluso ahorita te hice referencia a algo como que, hey, tú sabes a qué te hice referencia y me dejaste ahí como que... Lo que pasa es de que yo no utilizo palabras en las que no estoy seguro de utilizar, ¿me entendés? Y yo prefiero callarme antes de decir algo que no tengo una certeza. Que no tienes una certeza. O que no tengo un respaldo, o que no tengo... Brother, tienes que tener cuidado con eso, parce, porque son temas muy fuertes. Me escribe, amiga, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Ayer a las desde 12 por de la la noche. mañana. Ok. Y Era yo domingo. no le contesto porque, o sea, Ya era sigue lunes, escribiéndome, casi. yo sé que es cargo de conciencia porque ella sabe que lo hizo mal. Por eso es que está busca. Y le digo, no le iba a contestar, el único mensaje que le digo. Entiendo tu cargo de conciencia y por eso es que tienes tanto desespero en hablar conmigo, pero luego hablamos, le digo, luego hablamos. Y bueno, Andrea es me bien escribe, fuerte. No, o sea, yo, o sea, amiga siempre y encanta. sincera, pero oye, Directa, tampoco me encanta. directa. Yo no digo, Sí. no soy mujer de muchas palabras, yo de poquitas y directas. Entonces yo tranquila, la estoy escuchando, habla, y me dice, ¿qué hago? Y yo la miro y yo le digo, ¿qué hago? Yo le digo, eso no me preguntaste a mí ayer, tú no me preguntaste a mí qué hacía, Pero tú ¿qué hiciste lo hago que tú con qué? quisiste. Que si... Tú hiciste lo que tú quisiste, ahora tú me preguntas a mí que qué hago, le digo. Le digo, usted es adulta y usted es responsable de lo que usted dice y hace. Igual puede tomar la decisión ahora de qué hacer. No me tienes que preguntar. Yo, haz lo que usted quiera y si eso a ti te da paz y tranquilidad, la decisión que tú tomes, pues bien. Eso es lo importante aquí, que tú tengas paz y tranquilidad contigo misma y que no tengas cargo de conciencia. Y si eso tú no lo vas a tener y vas a tener paz y tranquilidad, pues ándele, vaya usted. Yo te apoyo, le dije. Me dijo, no, pero es que yo no sé. Yo le digo, pero ¿y para qué tú quieres saber qué yo pienso si lo que yo diga no va a cambiar nada? Igual si yo te digo no lo hagas, a la segunda semana me vas a decir, ay, es que no me puedo contener, que yo lo siento demasiadas cosas, pero igual lo vas a hacer. Pues te conozco. Yo le dije, desde que tú me dijiste a mí que a ti ya no te gustaba Austin, ya yo sabía lo que tú ibas a hacer. Yo se lo dije. Y eso sí que se lo escribí en el mensaje. Ella me dijo, no, yo no sé a qué tú te refieres cuando tú me dijiste que tú sabías lo que yo iba a hacer. Y yo me refiero a lo que hiciste. Pero O sea, yo cuando le sabía. gustaba a Austin, si le gustaba a Austin, no sé qué no le gusta Pero un día, yo- mañana Por le eso gusta te otro. digo Pues que es se que quitó el estoy acá así como zapato que- y se puso otro en Lo que un pasa es día. que el fin Mira, de yo semana... creo que En ella un día. esperaba que Austin esté como que ahí, a ella le gusta que esté Encima en de atrás, ella. atrás. Y como él no está, Exacto. ella dijo, ya, este no, ya, venga así. Me dijo que quería hablar conmigo y yo acepté en la noche y le dije, pues sí, ven a mi apartamento y hablamos. Pero desde que ella me dijo a mí el viernes, no, ya no me interesa Austin, yo sabía lo que iba a hacer, o sea, yo ya me lo esperaba. No fue que yo me sorprendí por lo que ella hizo, ya estaba preparada. Entonces, ayer fue que ella me dijo a mí, mira, sí, me gusta él, sí lo vi, sí pasó esto y lo otro. Que ya yo lo sabía, simplemente que ella me dejó a mí para lo último y me lo dijo ayer, sabiéndolo desde el viernes. Pero sí. A ver, yo te digo una cosa. Eso es maquiavélico. Brother, no solo a él, venía por más. O sea, no le importaba las cabezas que haya. Empezó con Sebastián y iba a ser con Jorge después también la siguiente semana. Yo lo cogí ahorita. Le dije, brother, no me des la mano más. ¿Por qué quiso Andrés? No vi esa parte. No es lo que hizo, es lo que yo vine viendo en los programas. Que hay, es ¿Qué te dijo? ¿Qué te reincidente. dijo él? Le dije, brother, como hombre te digo que
A mí no me gustaría que me dé la mano sabiendo que ya no pienso lo mismo. Te pido distancia. La típica respuesta es que, ¿y acaso que yo también? O sea, como que, ya bacán, si a mí no me importa que me saludes también. Dije, dale, brother, solo te lo digo. Sí, pero las cosas no deberían quedar así porque hay una convivencia y va a estar tenso. Sí, sí, pero no va conmigo. Sí, amiga, Si una de pues, las no hay cosas que tú respeto, no me hay preguntas... respeto. Si no respetas a alguien, no tienes Pero que va a darle ser la mano. tenso. Lo que pasa es que yo vengo de la nota de que leal con el que es leal contigo. Y yo con todos los hombres me he portado a la altura de hasta decirnos en la cara, brother, las cosas. Yo sé. Entonces, este man viene de diferentes situaciones. Por ejemplo, la pelea de ustedes fue por culpa de él. Lo que pasó en la gala fue por culpa de él. Porque lanza preguntas que arma el p*** y el man sale como que yo solo pregunté. Eso es cizaña. Que en realidad yo quería entender qué pasaba, porque nosotros nos pasaron un BTR o creo que fue una transmisión en vivo y quería entender qué pasaba sobre el tema de Andreina y por eso te pregunté primero a vos y después le pregunté a Andreina, pero vos no dejaste hablar y después a Andreina y eran dos personas que ya estaban hablando fuerte y fue como que dije... Pues bueno, que después como que paraste y te fuiste. Sí, porque no tuve respuesta de la pregunta directa que hice. Pero es que, negro, o sea, sinceramente, Fue una mala actitud. sinceramente, yo también he pillado videos del programa. Y es un modus operandi que tienes. O sea, como que haces un comentario, lo haces y ya. Que sales y te vas o te quedas No callado enfrentas después. el comentario, o sea, no enfrentas el comentario, la reacción, exacto. no enfrentas la reacción del comentario que haces. Yo, por ejemplo, yo tiro un comentario y yo no me voy. Por eso es que yo no entiendo y te lo pregunto. O sea, ¿vos qué, güey? No sé. Es que, mira, yo hago preguntas directas. Mis preguntas nunca son casualidad. Pero usted hace ¿Entendés? preguntas directas, pero usted tiene, cuando se está haciendo una pregunta directa, usted Pero tiene es que la voltean mucho la respuesta y eso aburre. Me aburre a mí en lo Qué pena, personal. yo soy una persona, por ejemplo, en lo personal, yo soy una persona muy directa. ¿Qué pasó? Que en el momento de pronto que hiciste la pregunta, no era el momento de preguntar primero porque había más gente alrededor dando su versión de los hechos. Su versión de los hechos. Sí, por eso, o sea, por eso es que ese también es otro equivalente de que nadie respeta cuando alguien está hablando. Mira, a mí me pasa que yo un día confío ciegamente en vos. Y después por la noche ya me das como miedo weón, hablar contigo, literal, porque no sé ¿Qué va a pasar? qué va a pasar. O sea, lo que es a ti y a la nena con la que estaba saliendo, o sea, ya les tengo es como miedo, weón, porque siento que son capaces de decir cualquier cosa. No, decir algo que yo no voy a hacer nunca es decir una mentira. Ni negármelo. Yo me hago responsable de las palabras y las cosas que digo y hago. Por ejemplo, Siempre. de mí dijiste que yo simplemente estaba jugando al seductor, que ahí no había nada que ver, que ese era mi contenido. O sea, parce, si ustedes juegan a contenido, que esa es la palabra de moda en esta casa, bien por ustedes. Pero Yo no juego al contenido, pero sí lo dije. Pero, ¿y por qué dices cosas que no Lo que son? pasa- y lo que pasa es que cuando tu vos nena estás- también es buenísima para decir cosas. Ex. ¿Ex? ¿Qué? La ex. Bueno, la ex. A no O ser sea, de que la haya perdonado y nosotros no nos hayamos dado cuenta. Parce, yo no sé, vea. Eso ustedes se les va yo te lo vuelvo a repetir, a ustedes dos se les va a convertir en una bola de nieve que no van a poder parar, parce. Es un marasmo Usted sabe de que tanta mierda, pero de tanta. Igual la gente se da cuenta de las cosas como son. O sea, uno acá puede hacer programa y uno acá puede decir una cosa y allá decir otra, pero la gente también, o sea, la gente no es boba. ¿Viste? Mira, eso exactamente fue lo que hice. Pues, Conversé y como vi que no... no, pero pues, a ver, pero Sebastián no dijo, pues no acaba de decir nada, pues porque igual los que estábamos hablando éramos nosotros, el de metido que vino. Pues si Sebastián de metido viene y se va, pues... Ya el tema para entender mi personalidad es simple. Yo hago preguntas directas y si no tengo la respuesta, me retiro. Sí, pero es que, por ejemplo, a mí no me diste la oportunidad de responder, simplemente. Sí, porque te se metió retiras. todo el mundo.
Por eso, entonces lo que te Entonces, estoy diciendo, yo ya tengo la culpa de que se haya metido todo el mundo. No, pero el tema es de parce, que entonces comenzaron es a eso. tirar indirectas ya entre ustedes de temas que no entendía y dije, bueno, aquí yo no apoyo ni yo creo este que y me voy. tienes que ver, mira, yo creo que tienes que ver muy bien de nuevo el programa porque yo me mantengo firme en mi posición y en lo que yo soy porque a mí ese tipo de cosas no me gustan. Porque Es ¿quiénes que yo no lo voy a estaban? ver el programa. Es volver semana atrás. O sea, sí, es volver. Prefiero comenzar de cero. No sé qué riña tienes con Andreina. Nunca me lo explicaste, nunca me lo hablaste. No sé, para mí era una pelea de mujeres. Pero vi el primer capítulo, brother. Andreina solo apoyó a Andrea por haberme citado. Eso fue otra cosa, hay mucho contexto detrás de eso. Pero, Yo Mare, le pedí perdón a Andreina, yo sé que no, yo estoy aprendiendo un montón de esta Mare, experiencia, Hyundai, créeme. si tú me preguntas la opinión que tengo hoy de Andrés, él por aclarar sus dudas, porque ese tema feo que tocaron, podrías haber sido tú, podría haber sido Elizabeth, podría haber sido Andrea, y ya lo he venido repitiendo, pudo haber sido cualquier mujer. Yo como ser voy a defender el acto que fue que hablaron de una mujer. Lo voy a defender mañana pasado, sin tener o tener una amistad con esa persona. Pero en este caso yo te defendí. Pero tampoco con los capítulos que acabé de ver, todas las acciones, yo no las pude tapar. Y vi cuando de verdad se fueron encima de Andreina. Andreina quizás contigo tenía la riña, quizás con amor, pero con los hombres no. Y por algún motivo nos sentíamos como influenciados. No, si no estoy triste, lo que pasa es de que yo, o sea, prefiero que sean honestos y me digan en la cara todo lo que pasa o todo lo que sienten o las preguntas que tengan y que se deje de hablar entre pasillos porque tampoco me gusta a mí, ¿me entendéis? Y no me gusta tener que ir a preguntar a la persona o ir y tener que sacar conclusiones o ir escuchando comentarios e ir basándome en todas esas cosas para ir armando el tablero, ¿me entendés? Sí, te entiendo. ¿Me Sí, entendés? o sea, mira, Yo soy una persona al igual que Diego posiblemente, en ciertos aspectos. Yo siempre voy a defender la verdad, siempre. Y si en algún momento me equivoco, lo admito y me disculpo como me disculpé con Sebastián y le expliqué también lo que estaba haciendo por toda la situación, ¿me entendés? Porque también, o sea, son métodos medio ortodoxos, si se puede decir así, o medio extraños, pero siempre trato de presionar o trato porque quiero saber la verdad porque es algo que sí me compete a mí. tú intuías la verdad. Y es que yo intuía todo. Solo que nadie se quería meter Nadie lo quería confirmar. Sí, porque obviamente creo que un tema de dos. Yo me enteré el día de la gala, así quedé igual de frío. Así, al igual que todo, quedé igual de frío. Bueno, la mayoría dice que tú ya sabías antes y como que... Lo peor es de que la persona responsable, la persona que tenía que decírmelo no lo hizo. ¿Me entendés? Ahora solo me falta hablar con esa persona. ¿Qué te refieres a Mare? No. A Miguel. Mare va a ser la última persona con la que voy a hablar. A Miguel. Cuando hablábamos bien de Andreina en la casa, Andrea era el único que salía con algo negativo de Andreina. El único. Veníamos acá, todas ustedes hablaban mal de Andreina. Pero éramos todas, entonces no digas que soy solo yo. Por eso. Pero yo vengo a la persona que yo apoyo. Ok. Percepciones personales, problemas. Contigo ningún problema. Percepción, pues realmente, o sea, lo que te pudiera decir es que igual lo que te digo, o sea, si tú estás claro contigo mismo, demuéstralo y la percepción que yo tenga y tenga cualquier persona va a cambiar. Es que yo siempre he sido Y claro. es que no tengo ninguna percepción sobre Ya, ti. si tenés algún chisme o algo que querrás confirmar. El chisme que te digo, lo único problema sí que ha habido que tú estás involucrado, el de Jorge. No tengo nada más que decirte. Igual hablé contigo, te dije, es que, ¿qué más te puedo decir? Nada, lo de la gala fue algo que se habló entre todo el mundo, se dijo, se va a hacer esto, perfecto. No me puedes decir defiéndeme si yo no sé la verdad. Sí. O sea, siempre... Yo no te pido que me defiendas, Diego, de verdad. O sea, no tomes esto a mal, sino que yo no te voy a pedir nada. Yo no te voy a pedir nada que hagas por mí. Sí, pero venía siendo así, pues. Venías diciéndome, defiéndeme. Y yo te decía, dale, yo te defiendo. Venías en esas, o sea, venías diciendo, quédate de mi lado. Y yo te copiaba. Por eso te estoy diciendo. Que ahora me digas, no me defiendas, brother, no. No, es que Pero lo hacía porque depende literal... de ti. O sea, te decía cuando sentía que era algo que, como lo que habíamos pasado. O sea, como que
lo de la primera gala, etcétera, etcétera. Pero ya estuvo. Siempre te defendí, Mari. Eso llévatelo. Gracias, y te lo agradezco. Llévatelo. Porque de verdad, o sea, muy aparte que estemos en reality y todo, brother, tú estás destruida en la gala. Y sí me da un chance de coraje que trates de prácticamente aceptar la posición de Andrés cuando la posición de Andrés no debería ser esa. ¿Por qué crees que no estoy hablando con él? Porque yo tampoco, por más que sé que pudiera hacer esfuerzos por él y nada, si él no quiere hacer esfuerzos por mí. Tú no hiciste nada, Mari. Tú no hiciste nada. Los cachos, tú sabes cómo son unos cachos. Chuta, cachos que hayas tenido un mes de relación ya se puede llamar cacho. En 3 días, cacho, ya se sentía cachudo. Pero sí mentí, pues. Sí, mentiste, duele la mentira. Sí, me lo decías en la cara, sí, pero chuta, le dije el sábado, pon una línea de tiempo, brother. ¿Quién eras en ese entonces de la discoteca? ¿Quién eras? ¿Quién eras para amar en esa noche? No eras nadie. A eso fue. Ese es. Yo se lo dije. El tema es de que le estoy preguntando a todas las personas sus percepciones, o sea, hacia mi persona, uno, problemas que tengan hacia mi persona, dos, y chismes que piensen que vienen de mi persona para responderlo. Ok. Eso. Sí. Vaya. Por si acaso esto no es nada que ver con la votación de la gala, porque yo sé que eso es aparente, eso déjalo atrás. Okay. O sea, mi bigote me da el poder de iniciar de cero. Yo sé. Vaya. Para empezar, mi percepción siempre fue que yo se lo dije a todo el mundo, sos demasiado maduro, sos una persona que piensa mucho las cosas, pero al mismo tiempo también se deja llevar mucho. Sos una persona que confía bien rápido. Sos esa persona que sos bien confianzuda, le dicen en mi país. O sea, así como le das la confianza y probablemente por eso también a veces te vas así. Entonces no es muy bueno ser así, en mi punto de vista. Pero igual es tu punto, eso sos vos y qué bueno. No todas las personas somos así, a veces somos bien desconfiados. Tú eres muy confianzudo. En lo personal, ningún problema. Pero ya no te llevas con Reinier. No, sí, nos llevamos súper bien. ¿Dónde está Elizabeth? Eso es lo bacán de los hombres. Llevamos súper bien, yo no voy a... Yo tengo unas reglas con los panas míos en Puerto Rico, por darte un ejemplo, de que yo no me voy a virar por un... Yo no voy a perder la amistad por un ¿me entiendes? Yo soy así. Obvio. Y te va a hablar la clara. Total, o sea, se trata de En Puerto Rico se dice mucho eso. Ética, valores, claro. ¿Sabes? Yo mezclo mi integridad ¿Tú y mi ética y tú mis valores. tomarías la posición de Maduro si es que Shirley se queda con Reinier? Claro, ¿por qué no? Y te quedarías como amigo con él, ¿sí o qué? Claro, ¿por qué no? Tú en el cuarto rojo le dices, Andrea, yo no te quiero perder. Contame todo lo que tengas que contarme. Coqueteamos, ahí pasó lo del beso. Sentí decepcionado de cómo se manejó la situación. En 3 días cambió de opinión totalmente. Yo siempre voy a estar bien. Pase lo que pase, siempre voy a estar bien porque veo el lado positivo de todas las cosas. Son los actos los que definen a cada persona. Me siento, la verdad, bastante cómoda en muchos sentidos. Me hay que enterar por otra persona y por verlo con mis propios ojos. Me gusta la que es tu amiga. Eso yo no lo sabía, me entero recién. No supe cómo manejar la situación. Tomaré una decisión, ya sea de quedarme o de irme o ver qué hacer. No es necesario tener una cita en el cuarto rojo de 3 minutos para sentir si tienes una química con alguien. No es necesario. Entonces, yo sí te soy sincera. Yo se lo dije a Mare, se lo dije a todo el mundo. A mí la única persona que me da lástima en todo ese show que pasó fuiste vos, la única. Porque no te lo merecías, por lo que yo sé, ¿verdad? Porque hasta cierto punto tú eras... Solo tú sabes cómo sos y la vida real y todo eso. Nosotros tenemos un poquito de conocernos y nunca vamos a terminar de conocer a las personas. Pero por lo poco que te he conocido, yo le dije a Mare, o sea, le dije yo, tenés que entender porque
hasta cierto punto el afectado es él. La víctima aquí no sos vos, no es la persona, la otra persona, no es la tercera persona, es él. Porque de una u otra forma, no por lo que tú hiciste, sino por cómo se lo negaste en su cara. Yo te voy a preguntar algo y quiero que me seas honesto. Cuando tú en el cuarto rojo le dices, Andrea, yo no te quiero perder, ¿tú te referías A su entonces amistad. a su amistad? Nunca fue algo amoroso. Yo creo que sí, eso se entiende. No, no quedó claro para todo el mundo. Lo dije de nuevo con Vanessa. No eres claro, estás como Austin, baby, que Austin dice y Bueno, no dice nada claro. Y él se ríe porque Austin ya, sabe. es lo que tú sabes y ves el cuarto rojo. No solo fue el cuarto rojo. En el cuarto rojo no se quedó claro porque me pidió que no sea claro. Porque a ella le pesa que quede como puede quedar. Porque se ve mal y me pongo en su lugar. Por eso no se entendió, porque no fui claro. Exacto. Pero ella con las miradas sabía lo que estábamos hablando. Porque yo no solo con ella hablo aquí, hablo por el celular. Y por el celular hemos hablado temas que no la entiendo. Pero después me dijo algo que entendí y yo dije, bueno, y si es tu amiga y te cuenta, pues tienes Hay cosas que que saber yo me eso. enteré, hay cositas que yo me enteré recientemente ayer. Pero ponte en mi Porque posición. ella y Eli tuvieron una charla en el cuarto. Y yo me enteré de ciertas cosas ayer que ella no, ¿verdad? O sea, Yo sé que va a ser fuerte. Yo sé que podemos ocasionar hasta una pelea. Pero yo tampoco podía quedarme en rechazar lo que... lo que tú quieres realmente. Porque sería hacerle más daño. Si ella me enseñó a ser claro. Yo te quiero hacer una pregunta y quiero que sea honesto. Eli dice que tú, cuando ella intentó de hablar contigo en la casa de los hombres, tú le dijiste, me gustas tú. Andrea sabe que la que me gusta eres tú. ¿Eso es cierto? Tú le hablaste siempre claro a Eli y tú le dijiste, la que me gusta eres tú. Sí, lo dije en la gala. En la gala tú no dijiste Sí, que... en una gala. Yo te puedo mostrar el video. En la primera gala porque la No, segunda y la... fue en la segunda gala, cuando elegimos nosotros, cuando ya el público votó. Salí, no te acuerdas que lo dije en forma de chiste, pero fue, tú me gustas y me paré. Yo siempre fui claro. Últimamente en la sociedad hay un limitante de que tú tienes que lograr las cosas en la vida inmediatamente. ¿Ves? O sea, antes de cierta edad o hacer ciertas cosas hasta desde cierta edad. Pero pues es algo que tú has hecho porque te ha nacido. Porque tienes metas claras o qué. Claro, sí. Ahorita estoy como con lo de mis certámenes, la preparación que conlleva eso, clases de pasarela, clases de oratoria. Entonces estoy con clases de inglés. ¿Cómo es la oratoria? Que a mí me encanta. ¡Ay, no! Dame clase. Fíjate que hasta nos han puesto a cantar. Sí, Como para escuchar yo empecé nuestro este tono año de clases de canto. ¿En serio? A ver, canta un pedacito algo. ¿Un pedacito? ¿De cualquier canción? De A ver, cualquier ¿cómo te canción, sale? pues es la que más he ensayado, pero Ok. me voy a arriesgar. O sea, realmente yo no me Tranqui. quería arriesgar porque es que acaparse, imagínense si me Todos señalan, cantantes aquí. sí, todos son acá cantantes y toda la vuelta, pero Pero más no que todo si importa. me señalan por seductor. O sea, que soy así coqueto, imagínate por querer cantar o alguna cosa así, eso me ha parecido Peor lo será la más terrible, parce. O sea, que a todos pueden ser algo, menos yo. ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, sí, ¿qué será? ¿Por qué te juzgan así? Por tu forma de ser, de cómo hablas. ¿Y vos cómo lo personalidad. ves? ¿Vos cómo ves esa Pues la vuelta? verdad que yo no te veo así. O tal vez porque ya llegué yo a un punto donde vos ya te habían dicho tanto eso que trataste de a veces estar callado o cosas así, porque cuando te conocieras como que empezaste a hablar y después te quedaste así como que... No, parce, es que estaba muy emproblemado. Por eso te digo, Estaba tal vez muy te encontré en emproblemado, ese pero mira punto. que ahorita ya, o sea, desde la última vez que nos vimos a hoy... Ya estás como más me tranquilo, más gusta tu cabello. relajado. Es que hay tres cosas que tu caballo me gusta resto. Hay tres cosas que yo me fijo en una mujer. ¿El qué? El cabello, el rostro y la piel. ¿En serio? Sí. Aunque cuando el cabello es así, lacio. Parce, hace rato Ay. es muy extraño porque yo que he estudiado tanto la expresión corporal,
me he dejado afectar resto por ¿Cómo? cosas acá y a veces hasta me he Ajá. sentido cohibido y yo porque estoy tan estúpido. Ujú. Realmente me he sentido como estúpido. A ver, ¿me canto? No, ¿Y ok. tú también? No, yo no canto, ni en el baño. Pero sí me gusta escuchar las personas que cantan. Tu recuerdo sigue aquí, hay como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, ay pero a fuego lento, quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. ¿Tú sabes cuál es el error de las cosas, Don Dai? Yo estoy súper relax, yo llevo esperando, tú sabes, yo no he tenido ningún tipo de relación absoluta de amigos, los quiero toditos muchísimo. Pero yo siento que esto llegó a un punto donde todo el mundo como que se desesperó por algo. Y tal vez por eso la gente dice, Jessica, sáquenla que no hace nada, Jessica no coquetea. ¿Tú sabes lo que pasa? Que lo que es, Correcto. yo no tengo que estar como que, ay, ¿dónde? Correcto, Yo no tengo que estar, lo que va a llegar a mí va a llegar. Correcto. Entonces, ahí es donde viene la unión tuya también y de Andrea. Siento que se Sí. desesperaron por una conexión Acuérdate en que el programa. es que me está pasando lo que acabaste de decir, que todos aquí se desesperaron porque el juego está en conseguir pareja. Claro. A mí no me desesperó. A mí no me Entonces, desesperó. ¿qué hice? Conocí amigas, y entre esas amigas pues entró esta persona que me gustó de verdad. Se te nota. Y como, ¿sí me entiendes? Sí. Como que, y yo lo que menos quiero, y eso yo lo he subrayado mucho, lo que yo menos quiero aquí es hacer sufrir a alguien. Mira, no tanto sufrir, porque yo siento que aquí Ilusionar, lo enamorado, que sea. enamorado no está nadie. Pero Pero sí una sí, ilusión. no, tú sabes, aquí lo que duele, el ego. El ego de cómo voy a quedar, de esto, de lo otro. Eso es todo lo que duele. Pero a eso también estimas lo que has ido construyendo. Y eso no tiene por qué importar exactamente, porque de qué vale crear algo que no sea real. Aquí vinimos para crear cosas reales, pero tú tienes que ser real también. Tienes que ser real. La cosa es que hablé con él, con Austin, y súper tranquilo, y me dijo, está bueno, conocer. Le dije, sí, lo más probable es que pues, si llaman a Cuarto Rojo voy a invitar a alguien más, le dije. Voy a invitar a alguien más, le dije, yo sé que nosotros nos hemos estado prefiriendo, porque él siempre me llama a mí, y yo siempre lo llamo a él, siempre. Le dije yo, pero nosotros tenemos algo muy bonito, el viaje nos ayudó porque nos conocimos más, nos la pasamos súper bien, o sea, chistoso pues, porque como amigos, hacíamos locuras y todo, le digo yo. Pero somos conscientes que literal, o sea, cuando va a ser, va a ser. Y No quieren forzar nada. no hay que forzar nada y que si se va a dar, le dije yo, si se va a dar, qué bueno. Y si no, pues, te quiero, amigo. Así le dije. ¿En serio? Y se le, no, pues sí, me dice, como nosotros solo riendo nos pasamos porque nos llevamos bien. Entonces era como, no, pues sí, ahí molestando. Le dije. Sí, pero esa actitud Se lo también dije. te reafirma, siento yo, tu decisión. Bueno, qué bueno que hablaste Le con reafirma la decisión porque vamos que tenía hasta ese chance para decirte, no, mira, Eli, tal vez yo no te he demostrado esto y esto No, y pero es que esto. él me dijo, no me dijo exactamente ese, pero vino y me dijo, quiero saber, o sea, vos sabés que vos me llamas mi atención, vos sabés que yo obviamente te prefiero a vos sabés que obviamente la exclusividad o lo que obviamente está contigo, pero Vengo igual de eso no... chismosos, una no preguntar cómo te fue. sí, está bueno. Si no he cerrado las puertas a alguien más, me dice, simplemente estoy conociéndolas a todas para que al final, cuando ya aún yo esté seguro y todo a mi tiempo, pues todo sigue a la luz. ¿Y ya? ¿Vos estabas molesto con ella? Sí. ¿Y ahora? Ahora simplemente le dije que no espere que la ayude. ¿Y qué te dijo ella cuando le dijiste lo que tú pensabas? Pues me dio la razón. De que todo lo que ha pasado, pues literalmente ha sido de pedir disculpas, de pedir perdón. Me comentó que le pido perdón a Andreina. Entonces, Wow, no me lo esperaba eso. Entonces, a mí me importaba mucho hablarlo, al menos con estas dos personas, porque literal han sido las que me han chocado en actitudes que no se veían.
O sea, al menos que nosotros no lo vemos. Estamos acá. Créeme que si yo no hubiese visto los capítulos, yo hubiese seguido con chistes, ciego, literal. Pero yo lo único que le dije, te lo digo, porque de aquí a mañana vas a esperar mi apoyo y no te vayas a sentir como que, ¿y este man cuándo dejó de apoyarme? Claro, ¿qué le pasa? Está raro. Tenía que decírselo. Tenía que decirle que no esperes el apoyo que has venido teniendo de mi parte. Quizás Porque te todos sume o no somos te parientes sume, del lado de la sabes que ya no va a estar ahí. Ey, pero viste ese marica como llegó ahí, como... y habla así todo suavecito y todo. ¿Cómo así? Rey. Ajá, que él llegó como que... Oye, ¿podemos hablar un segundo? Ah, sí, yo, pues... Normal, que tome su tiempo. Yo no voy a estar cohibiendo ni presionando nada, porque yo realmente estoy... Igual ella dice que se la lleva bien con todos, que está como en eso. Por eso, esa es la onda de ella, y la respeto. Pero mi onda también, parchar con los demás, súper cool, pero con mi mente en un solo sitio. No la tengo corriendo aquí, allá, viendo a ver qué tal, dónde conecto. No, yo simplemente me estoy dando la oportunidad de abrirme y a ella también estoy brindando la ¿verdad? Es que yo tampoco, yo sé lo que yo soy y yo no voy a abrirme con cualquier persona ni nada, aunque soy el mismo aquí que allá o lo que sea, pero yo no me abro con todo el mundo y yo soy bastante selectivo de con quién estoy y con quién no. Y creo que ella me inspira confianza. Dondai estaba. Yo sí tengo que hablar con Andrea porque te hablé con Dondai y te jalé a ti. Las dos son mis amigas. Yo voy a ser neutral como siempre he sido. Sí, claro, no hay ningún problema. Tengo que hablar con Incluso ella te pusieras ahora. del lado de ella, o sea, no importa. El punto es que... No hay lado. El punto es que yo voy a hablar con ella y ya después veo yo qué hago con... Y Dondai, yo se lo dije, debiste jalarle, hablar con ella y decirle. Pero es que él no puede hablar mucho si yo no he hablado con ella. Es de hombre. Pienso No, yo que sí. porque yo, literal, él ahorita probablemente lo que pueda hablar con ella es lo que ya ha hablado con ella, que quiere una amistad con ella. Eso me dijo él. Es lo mismo que he hablado con ella, no tiene Pero algo entonces, nuevo que contarle. Entonces, por favor, dime a mí en qué momento se interpretó que ellos se estaban conociendo, porque es que hasta yo no estoy entendiendo en qué momento. Sí, lo que pasa es que cuando yo así lo interpreto, yo fui la que le di el empujoncito a Dondai. Yo fui la que le dije, a Andrea le gustas. Y él me dijo, pero a mí me gustas tú. Y le dije yo, pues... O sea, yo le di a entender que pues yo estaba en otra onda. Pero es que te voy a decir algo. Si él solo quería una amistad, él no debió nunca como que darle tantas alas, porque había muchos momentos que él siempre la ponía en un pedestal. Es como que, no, la mujer va enfrente y ustedes atrás. Y que aquí, no, me voy de viaje con Andrea. Hace Y él, siempre, Bueno, es que pero uno él, interpreta mal, y más cuando pero te gusta a alguien y te trata de esa forma, no se siente bien. Eso. Entonces, ¿para qué darle Es que era alas a así. alguien que no me entendés? Era así. Él probablemente hacía eso que tú dices, pero ya después cuando hablaban en el cuarto rojo, él le decía, yo no quiero perder hablaba tu con amistad. sin- Sí, él le decía, yo quiero perder tu amistad. Yo le decía, y una vez nos dijo a las dos, si yo tengo que guardar mis sentimientos y quedarme con la amistad de ustedes dos para toda la vida, prefiero la amistad de las dos, ¿me entiendes? Entonces, También me ella dijo lo sí, mismo. él hacía así, o sea, él ha sido súper claro, la verdad que yo en eso sí, o sea, lo apoyo porque él ha sido súper claro en todo. O sea, él le ha dicho, intentémoslo, pero me gusta alguien más. Contame todo lo que tengas que contarme. A partir de lo que me conté, borrón cuenta nueva. Ok, te voy a contar todo desde el inicio. La noche de la fiesta, yo salí de la fiesta molesto porque Diego me sacó para hablar una cosa con Caroline que yo le había contado a Diego, tratando de protegerlo. Él fue y se lo contó a ella, y me encararon a mí. Yo les dije, mira Caroline, sí, dije esto, Diego, te lo dije que era para protegerte, no diste decir esto. Él tuvo la molestia conmigo, yo me fui súper molesto de la discoteca. Cuando voy saliendo de la discoteca me encuentro a Mare afuera. Mare me trata de calmar, me dice como que, hey Miguel, ¿qué te pasó? Cálmate, no sé qué, no te pongas así, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Nos fuimos. Ella dijo, yo te acompaño al hotel, yo dije, dale, acompáñame, no sé qué. Nos fuimos caminando, íbamos por el parque, y cuando ya terminamos de hablar del tema de Diego, tocamos el tema de que yo había escuchado en los videos, de que ella había dicho que también estaba interesada por mí al principio.
Y yo lo que le decía era como que, hey, en realidad jamás me imaginé como que eso, y incluso ni pensé que te caía bien, por cómo veo que es tu personalidad, pensé que yo te parecía como que te caía mal o algo, jamás pensé que como que te llevaras conmigo, pues. Y dije, no, que todo lo contrario, hablamos de muchos temas. Algunos de esos temas que salió a relucir fue Andreina. Muchas cosas que me dijo Andreina que hasta el sol de hoy no quiero echarle más leña al fuego. Y luego pasó lo que nos besamos. Coqueteamos, ahí pasó lo del beso. Quedamos de que ahí ya íbamos a llegar por partes separadas al hotel, que iba a ser un secreto, que esto y que lo otro. Llegamos al hotel, yo me fui al cuarto con ustedes como tú estabas conmigo ese día, que regresamos, estuvimos en la habitación. Luego de eso, llegó un llamado de que me invitan a cruzar, yo cruzo, fuimos a la habitación de Mare, estuvimos ahí todos parqueando. En realidad en la habitación, si te dicen que pasó algo en la habitación nunca pasó nada, y eso sí te lo digo yo. Nunca hubo ni un beso en la habitación, nunca pasó nada en la habitación. Y luego de eso ya habíamos quedado en que era un secreto. Cuando yo incluso fui a la habitación, yo ya había hablado con Sebastián, ya le había contado lo que había pasado entre nosotros. Yo se lo conté y te lo digo de hombre a hombre y con toda la sinceridad, fue mi error, lo acepto. Nunca debí haberle contado a Sebastián, pero en ese momento yo lo veía como mi mejor amigo y simplemente le conté porque estaba en shock de lo que había pasado. Fue como que, hey, pasó esto, no lo puedo creer. Y, o sea, soy bien sincero, Andrés. O sea, yo entiendo y entiendo más porque todo está saliendo ahora. Y yo sabía lo adelantada que estaba su relación y lo bien que estaban. Pero en realidad eso fue la primera semana. Sí, fue un error, no debimos hacerlo, nos equivocamos, pero jamás fue con la intención de lastimar a nadie ni de meterme en ninguna relación ni nada. Quedamos en que como no había sido nada, no significó nada, guardamos el secreto, yo me equivoqué, le conté a Sebastián, jamás pensé que Sebastián le iba a sacar primero que nada en programa, porque sabía lo mal que íbamos a quedar todos, y segundo porque obviamente también me preocupaba por cómo quedara ella. Cuando yo me entero que Sebastián cuenta esto dentro del programa, obviamente esa noche lo primero que hice fue cuando llegamos a la habitación decirle a Sebastián como que, hey, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya tú sabes la conversación que tuvimos ahí, yo te la conté. Luego de eso yo le escribí a Mare. Y le dije, Mare, en realidad discúlpame. Jamás pensé que Sebastián iba a sacar esto en el programa. Jamás quise dejarte en esa posición. De verdad me disculpo. Si él me hubiera dicho a mí, mira, sí, que me gusta Elizabeth, y no hubiera hecho nada de lo que hizo, pues se entiende, porque entonces sí, perfecto, tienes un interés en ella, pero no, tú me dices a mí, me gusta ella, después le dices a fulanita que no, que ya no no te interesa ella, que sí, que te gusta, pero que ya no te interesa ella, que vas a intentarlo conmigo, entonces vienes y das para atrás y me dices ahora que no, que fuiste claro. No tiene sentido lo que está diciendo, porque tú no dices lo que él dijo si a ti te interesa otra persona. Tú no dices lo que él dijo en la gala. A nadie tú le dices eso si a ti te interesa otra persona. Y no lo sigues reafirmando. Yo me voy a dar la oportunidad con ella, sí, yo me siento bien, sí, estoy feliz, sí, esto, sí, lo otro. Tú no afirmas algo que no sientes. Y créeme que yo me arrepiento bastante de haber mantenido la mentira hasta el final. Más ahora que veo cómo se está dando todo luego de la mentira. Y, o sea, de verdad, discúlpame. Jamás quise verte la cara de pendeja a ti. Simplemente traté de protegerla también a ella. No quería que ella quedara mal. No quería que tampoco ninguno de nosotros quedáramos mal. Yo pensé que podíamos salir de esa dejando el tema ahí. Cuando incluso en la primera gala dije lo que dije, fue para cortar el tema de raíz y ya. Cada quien que siguiera con su mundo, cada quien sabía en qué estaba, cada quien sabía lo que había pasado y seguir adelante. Pasó que Sebastián de nuevo lo mencionó y fue como que bueno, ya quedamos en un punto contra la pared en la que obviamente en algún momento iba a reventar la bomba. Cuando la bomba reventó en la gala, soy sincero, me molestó bastante porque sentí que era un problema 50-50 y todo se vio como que yo quise esconder todo. Mira, yo no estoy de parte de ni uno de los dos. Yo ahorita simplemente tengo mi opinión, no la comparto porque no es lo ideal. Lo único que dije en la gala, que creo que fue absolutamente lo único que hablé aparte de mi discurso, habré hablado unas 2-3 veces. Y es que me sentí decepcionado de cómo se manejó la situación. Somos personas adultas, somos personas capaces. Y como bien lo dijiste, tuvimos varias oportunidades para conversar tanto aquí como allá. Y frenar la cosa, frenar todo.
las cosas como se manejan no están en lo correcto, y hablo en general, porque todos están con chismes que llevan y traen. Y como bien soy una persona muy curiosa, hago preguntas directas, y si no me las contestan directas, me retiro del lugar, porque no es la respuesta que quiero escuchar, y no voy a estar escuchando parlanería cuando en realidad fui directo con mi pregunta. Si tú ayer pudiste tomar las decisiones que tomaste, igual las puedes tomar hoy, le dije. Y tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal. Usted tome la decisión que la haga feliz, que la haga quedar en paz y en tranquilidad consigo misma, no conmigo. Yo le dije, no conmigo, contigo misma. Si tú puedes vivir con eso y tú estás en paz y no tienes cargo de conciencia, que lo tienes porque me estás explotando el teléfono desde por la mañana, usted tranquila. Y le dije, hágale pues, que yo la apoyo. Hágale pues. Pero obvio, le dije, no pretendas que te vas y te casas con él. O sea, obviamente esto es una situación hipotética, pero no Claro. pretendes que vas y te casas con él y soy tu madrina de boda. Obviamente eso no va a pasar, porque es que eso es una falta de respeto. O sea, se trata de ética, se trata de valores, se trata de poner primero lo que tú dices que va primero, porque ella me lo dijo. O sea, tu amistad es lo que a mí me importa, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, si la amistad de ella y mía es lo que importa, ¿por qué no tuvo la decencia? ¿Por qué no tuvo los pantalones bien puestos para primero ir a hablar conmigo? Realmente la amistad de nosotras pues no era tan importante, porque con él, vuelvo y repito y reitero, no tengo ningún problema, porque al igual al final la decisión la toma él, y yo no estoy derrogada para nadie. O sea, yo no pierdo mi tiempo con nadie. Y si yo tenía un interés en otra persona, lamentablemente ya la cagué, porque le di una segunda oportunidad a él, cosa que probablemente pues no debía haber hecho. Yo le di una oportunidad. Vi que no estaba decidido, que no sabe lo que quiere, que no se da el tiempo a conocer, que está en el chiste todo el tiempo. Pues ¿para qué le di otra oportunidad? Voy y le doy otra oportunidad, entonces hace esto. En 3 días cambió de opinión totalmente. Primero le gustaba una, después le gustaba otra, después le gusta la otra. Y ahora le gusta la misma que le gustaba hace no sé cuánto. O sea, decídete. Pide mujer decidida, pide mujer madura, pide mujer independiente, y él no es decidido, él no sabe lo que quiere, no es maduro. Una persona madura no hace lo que hizo. Si a ti te gusta alguien, ¿para qué vas y le haces perder el tiempo a otra persona? Si no te hace caso, eso es tu problema. No puedes entonces estar buscando a ver quién te hace caso. ¿Me entiendes? Que eso fue lo que hizo. Igual, yo soy una persona que yo no cojo las cosas personal, y yo creo que está bastante claro, que todo el tiempo esa es mi frase. No lo tomes personal. Allá él y la decisión, y si el amor era entre ellos, pues perfecto, que sean felices. O sea, aquí yo no me siento afectada, vuelvo y te repito, por lo que ellos sientan, porque lo que sienta el corazón nadie lo controla y nadie lo puede juzgar. Aquí lo único que a mí me molestó fue la poca falta de empatía, la poca falta de valores, la poca falta de la amistad, que es totalmente falsa entonces, porque es que tú no le haces eso a una amiga jamás, ¿me entiendes? Yo en la vida le hubiera hecho eso a ella, jamás. Eso es como si yo le dijera, ay, Elizabeth, ¿sabes qué? Que me gusta Austin y bueno, lo voy a intentar con él, sabiendo que Austin tiene un interés en mí. Sí, ¿Tú crees que yo hubiera hecho eso? Aquí lo que afecta es que ustedes eran demasiado amigas. Ustedes Exacto. porque no es nada de lo que está pasando, es la Exacto. amistad que tú tenías con ella. Y aquí que se dice que no, que aquí las cosas, tú no te puedes molestar con otra, porque aquí vinimos a conocer. No, no es real, no sí, es aquí real. vinimos a conocer. Pero Amor no va a ir a decirle a Mare, no le iba a decir a Mare, a mí me gusta Andrés, así que ahora lo voy a intentar con Andrés. No, para o sea, nada. lo que es Amor y Mare, ¿me entiendes? Lo que éramos Elizabeth y yo. Tú no haces eso, porque esos son modales, eso es empatía, eso es valorar la amistad que tú tienes con una persona, se llama respeto. Entonces, yo sé que a varios le molesta o les incomoda cómo es que soy. Más que todo sobre el tema de las preguntas, que lo ven como una cizaña. Pero es mi forma de ver realmente a las personas. Y a vos te he hecho muchas de esas preguntas. No, yo estoy claro. A Yo siempre me he dado A cuenta. Dondai le he dado muchas preguntas también. Todas las veces que tú y yo hablamos entre fuera del programa, yo sabía lo que estabas haciendo. Yo te lo decía, yo sé que tú analizas a las personas. Y yo por eso te decía varias veces como que yo estoy cansada de los juegos. Y cada vez que te lo decía, no te lo decía porque estaba cansada que simplemente me analizaras. Era porque sabía lo que estabas buscando y sabía que yo no quería quebrantar lo que ya había prometido, que era que no iba a abrir la boca. Entonces era como que
contra la espalda, pero si tú me preguntabas algo, yo estaba como que chuzo, de verdad me encantaría poder ya sacarlo y decirle como que, hey, pasó esto, Andrés. Porque yo sentía que al fin y al cabo, como te dije, era la primera semana, pero no podía quebrantar lo que ya la había embarrado una vez contándole a Sebastián. Y yo decía, no puedo embarrarla de nuevo y o sea, de nuevo traicionar a Marek en su confianza y decir, ah, sí, sí pasó esto. Entonces era como que, ok, me voy a quedar callado, me voy a quedar callado, me voy a quedar callado. Y creo que al final fue lo que me costó como lo que está pasando ahorita mismo. Y es la verdad, me lo merezco. O sea, no debí mantener esa mentira, no debí haber hecho nada con ella, no debí ni siquiera permitir que nada pasara. Y son errores, somos humanos y es lo que te digo. Yo de mi parte sí te pido perdón, con sinceridad. Yo no te quiero... pido disculpas por mi actitud. Te pido disculpas por mi actitud. Pero desde mi posición, lo único que necesitaba era respuestas reales. Y tenía que presionar a como de lugar, porque yo no me iba a quedar con una mentira. Claro, quería saber la verdad. Y literalmente esa fue mi actitud. Más allá de lo que piense absolutamente todo el mundo, pero si yo me voy de este programa, me quiero ir con la verdad. Claro, y se te entiende. A nadie le gusta quedarse con una mentira. Y como te digo, de verdad, de corazón me siento mal. No quería llegar a este punto, no quería hacerte sentir mal a ti, hacer mal a Mare, no quería tampoco que Sebastián quedara como quedó. Sebastián tal vez sí fue a un punto aparte que yo me dejé llevar por la rabia que tenía de la traición de él, pero no debí llegar a este punto, ninguno debió llegar a este punto y de verdad te lo digo, o sea, de ahora en adelante mi actitud no es seguir tocando esa puerta, seguir irritándonos, seguir haciendo nada, o sea, yo de verdad lo siento y de verdad quiero aprovechar la oportunidad que tenemos de estar aquí en concentrarme en las cosas que de verdad valen la pena. No estar peleando tonterías, ni bochinches, ni ningún tipo de tema que en realidad son irrelevantes para lo que en verdad vinimos acá. Mira, de esta semana yo la veo como mi primera semana, literalmente. Sin bigote. Una persona nueva, una nueva perspectiva. No sé si posiblemente pueda volver a chistear, no sé. ¿Me entendés? Pero lo menos que quiero ahorita es problemas. Por eso estoy accediendo a hablar con vos. Estoy tratando de aceptar y dejar que quede ahí, ¿me entendés? Para mí el tema que pasó en la gala y todas las semanas pasadas, para mí ya murió. Y voy a ver para dónde voy a partir, ¿me entendés? Y si no pillo nada, lamentablemente voy a tener que pedir que me retiren. ¿Me entendés? Pero simplemente es así. Mira, te voy a dar un consejo. Yo me sentía como tú todo el fin de semana, hecho nada, con todo lo que está pasando, con todo lo que ha pasado. Yo tenía todas las ganas de irme del programa también. Y sinceramente desde ayer para hoy como que empecé a tratar de ver las cosas de una manera diferente. Yo creo que así como yo cometí un error, tú estás sintiendo un dolor y, por decirlo así, un mal tiempo aquí. Lo único que me duele ahorita es mi bigote. ¿Tú? Lo único que me duele ahorita es mi bigote. Pero lo que te iba a decir, bro, tanto del bigote como de todos los dolores y todas las malas cosas, todo pasa. Vamos a ser muy buenas compañeras, pero amigas no. Amigas no, porque eso tú no se lo haces a una amiga. En la vida, o sea, eso no se hace. Jamás. Sí, sí. Así que, tuviera arrepentimiento o no, probablemente mi decisión hubiese sido la misma. Porque igual me faltaste el respeto. Y eso yo no te lo permito ni una vez. A nadie yo se lo permito. A nadie, pero a nadie. Yo a la buena, amor y paz y tranquilidad, pero a la mala. Y cuando tú me faltas el respeto y tras que me faltas el respeto no pides perdón y tras que no pides perdón me quieres tratar de coger, o sea, me quieres coger a mí de lo que no soy. No, amiga, no. Está fuerte. No, amiga, no. Por eso yo estoy sumamente tranquila. La cosa es que para ella no hablaron, ella lo lleva diciendo que va a hablar contigo aquí, por eso fue que yo te lo he dicho. Pero como que no hablamos si yo me senté y yo dejé que ella hablara. Acuérdate que fue fuera de cámara. Es que ella lo que quiere, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema aquí? Que ella quiere venir a decir algo acá, quedar bien acá, para que la gente la vea y sepa y entienda otra historia y tratar de coger a la gente de lo que no es, como trató de cogerme a mí ayer. Crear una historia para que la gente diga, ay, sí es cierto, ya tiene la razón. No le voy a dar la oportunidad, porque si ella me dijo algo fuera de cámara, tiene que mantener su misma postura aquí adentro. Y mucho que mejorar. Demasiado. Como persona, como
como hombres, como todos, socio. Y lamentablemente ya pasaron las cosas. No es primera vez que me pasa, como lo dije en la gala, estoy acostumbrado. Por eso posiblemente también incluso tengo mucha más fortaleza como para saber manejar el asunto. Mis deseos y mis pensamientos en esa noche no estaban en sus cabales, por eso me reservé mucho mis palabras, mis reacciones y todo. Y no quería que nadie me vea en un momento de vulnerabilidad, porque Claro. así me sentía. Sigo todavía vulnerable, ¿me entendés? Porque está la herida ahí abierta. Pero ya está, sí, ya aprendimos, que se quede atrás todo. Te pido disculpas si en algún momento dije o hice algo que te molestó. No tengo rencores. Bueno, sí un poco, honestamente. Pero normal, es como que es normal, ¿me entendés? No voy a dejar que eso me influya mucho. Y simplemente eso, solo lo único que deseo es de que sí haya el aprendizaje y sí se ejecute los cambios. Nada más. De mi parte también, disculpa. Te lo juro que nunca quise hacerte sentir mal. Y de verdad, de ahora en adelante lo que quiero es que mejoremos. No esta tensión que teníamos aquí antes, No. sino que podamos estar bien, no siendo tal vez mejores amigos, no siendo amigos, pero que podamos estar bien. Y discúlpame por botarte así del departamento del 81. No te preocupes. Estaba Tranquilo. todo fresco. Sí, yo sé, yo entiendo. Yo siempre voy a estar bien. Pase lo que pase, siempre voy a estar bien porque veo el lado positivo de todas las cosas. Son los actos los que definen a cada persona. Me siento, la verdad, bastante cómoda en muchos sentidos. Me hay que enterar por otra persona y por verlo con mis propios ojos. Me gusta la que es tu amiga. Eso yo no lo sabía, me entero recién. No supe cómo manejar la situación. Tomaré una decisión, ya sea de quedarme o de irme o ver qué hacer. Hello. Hola. ¿Cómo están, Bien, chicas? qué guapa. Vengan Qué para bonita. acá. Chicas. Yo sé que fue una gala fuerte, muchas emociones, pero bueno, siempre es bueno ver los nuevos comienzos, las nuevas oportunidades, las nuevas semanas. Andrea, te veo ahí misteriosa. Ecuador. Préstame ese cojincito de allá, Mari, porfa. Bueno, chicas, yo creo que es importante hacer conexión con la casa de los chicos para platicar de todo lo que ha pasado. ¿Cómo están, chicos? Ahora sí los saludo con mucho gusto, amor. ¿Cómo van? Bien, tranquilos, acá, relajados. Chicos, porque están todos separados, no caben, jalen sillas, vengan para acá. Me siento que no quieren hablar conmigo. ¿Qué fue eso? Es que hace mucho calor. Ay, Se te chicos, atoró ¿y una aquí está pelusa en tan la boca. fresquito? Hasta frío tengo. Ah, no, rico. Qué envidia esa. ¿Sí? Envidia. De la buena. Envidiosos. Bueno, chicos, yo creo que es importante de momento platicar de muchas cosas que han pasado, que han sucedido o no realmente, pero lo que quiero es dejar en la cabeza mucho, que yo creo que ha sido una semana de mucho aprendizaje. Siempre hay que recordar que a lo que vinimos acá, que es a conectar, a tratar de construir relaciones de amor, y sabemos que es una construcción, precisamente, valga la redundancia, estar construyendo constantemente. Y quiero empezar a preguntar, Miguel, ¿cómo vas? Con la construcción de amor. En general, ¿cómo te sientes? Bueno, pues en realidad, pues nada, el fin de semana creo que fue bastante intenso para reflexionar, para pensar muchas cosas. Creo que tuve la oportunidad ya de hablar con una de las personas que quería hablar acerca del tema. Lo mismo que le dije a él, lo mismo que voy a decir ahorita mismo. Esta semana quiero enfocarme en las cosas positivas y las oportunidades que tenemos cada uno para mejorar. No seguir dándole vueltas al pasado ni a cosas que en realidad solamente traen tensión a la casa, sino simplemente ya avanzar adelante y simplemente arreglar lo que tenga que arreglar y positivo con lo que venga. Esa yo creo que es la mejor actitud, Miguel. Yo creo que estaremos de acuerdo, tú, yo y todos los presentes aquí, que
Hemos aprendido mucho de lo que pasó, creo que a escuchar primero. Hemos aprendido a confiar o a saber a quién le dedicamos esa confianza, tus verdaderos amigos. Yo creo que ha sido de aprendizaje, pero me gusta verte que estás tomando el toro por los cuernos, como bien dicen, y tratando de arreglar las cosas, porque al final del día todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Y bueno, de eso se trata esta vida. Te vi precisamente platicando con Andrés, una plática creo que de corazón a corazón. Andrés, ¿cómo te sientes? Yo siempre voy a estar bien. Pase lo que pase, siempre voy a estar bien porque veo el lado positivo de todas las cosas y es el aprendizaje que se vivió en este fin de semana. Veo las cosas de la manera más positiva. Para mí ya quedó todo lo que pasó, para mí ya es un nuevo comienzo para mí este lunes. Sin bigotito, ya sin lo vimos. bigotito, renovado, una nueva persona, más fresco, natural y abierto a que me pregunten todo lo que tengan que preguntarme. Dispuesto a limar asperezas con absolutamente todo lo de la casa y los que quieran súper, si los que no quieren y mantienen su postura también, se respeta, más que todo eso es lo que vale aquí, el respeto, pero simplemente con ganas de comenzar de vuelta. De hecho, platicando precisamente de eso, te vi que ahora que tuvimos las puertas abiertas, estuviste platicando con cada una de las chicas tratando de a lo mejor entender ciertas cosas, pedir disculpas si era necesario o tratar de entender. ¿Cómo te fue con las chicas? Me fue súper bien, tuve absolutamente todas las percepciones, conceptos, comentarios de todas ellas, dispuesto estaba siempre a responder todas sus preguntas. No habían muchas preguntas, con la única persona que conversamos mucho más a fondo y que siempre tuvimos como que un pequeño choque fue con Melissa, pero con Melissa todo súper bien, le demostré de que, o sea, realmente también es una persona a admirar porque me gusta mucho su personalidad, su carácter, cómo es de graciosa, cómica y también se respeta mucho también el otro carácter que hace para que las personas la respeten. Pero después solo me llevé buenos comentarios de absolutamente todas las personas y me sentí más tranquilo y más a gusto de sabiendo de que algunas cosas expliqué como me estaban conversando algunas personas del tema de cizañero o algo por el estilo. Lo que pasa es de que yo soy una persona que siempre hace preguntas directas y cuando no me las contestan voy por otra pregunta mucho más directa y así sucesivamente hasta que me responden y si no me responden me levanto y me voy. Porque es como que están dando vueltas o están en un círculo que se convierte en un bucle la conversación y es como que es que pereza, digamos. Pero simplemente ese soy yo, honestamente, ya todos me conocen y simple y sencillo, si tienen preguntas o algo por el estilo o si me ven involucrado en algún chisme o algo por el estilo también, pueden venir directamente a mí y yo con honestidad se los voy a decir de frente. Melissa, ¿cómo te sentiste en esta plática? ¿Pudiste a lo mejor arreglar o ver algo diferente, Andrés? Creo que yo soy una persona muy directa con lo que digo y me gusta ser muy clara, Vanessa, ¿cierto? Y se lo dije a Andrés, que el pasado quedó en el pasado. Todos nos equivocamos, es normal, o sea, es normal equivocarse y pues buen detalle de él que por lo menos pregunte la percepción que cada uno tiene y pues trate de redimir sus errores, que fue lo que yo le dije, que por mi parte él tenía la oportunidad de quedar como, o sea, de quedar como un nuevo hombre, ¿sí me entiendes? Todos tenemos la posibilidad de remediar nuestros errores, simplemente es eso, o sea, reconoces tu error y la primera parte para el cambio es reconocer un error y ya después no hables, sino que los actos ya hablen por sí solos. Hablen por sí solos. En eso fue en lo que quedamos y por mi parte, o sea, todo bien. Con Miguel yo creo que tengo muy buena relación también, me parece un chico excelente a pesar de lo que haya pasado, no me pongo del lado de ninguno, soy una persona imparcial. Creo que a Mare también se lo dije, no te voy ni a criticar, ni a juzgar, ni a hacerte el mal ambiente en la casa, nada. O sea, lo que pasó allá quedó y borrón y cuenta nueva para todos. Tenemos el hoy, es lo único que tenemos. Y los actos
hablan por sí solos. Las palabras se las lleva el viento, son los actos los que definen a cada persona. Yo Fin. creo que todos hemos tenido un tropezón grandísimo, Exacto. no somos nadie tampoco para hablar de esas cosas. De momento sí nos acaloramos, nos apasionamos por el momento, ¿no? Pero creo que con la cabeza fría empiezas a ver las cosas de una manera diferente, a entender muchas cosas también, que yo creo que es muy importante. Me incluyo también en este aprendizaje con ustedes. Creo que sí, también aprendí muchísimo. Y bueno, me alegra por lo menos saber que los caminos se están enderezando porque de eso se trata, del amor, de perdonar, de crecer, de aprender de muchas cosas que pasan, de entender, de escuchar ambas partes. Y bueno, quiero también saber, Mare, ¿cómo te sientes? Soy una persona muy emocional, entonces todavía estoy como volviendo a poner cierta coraza que necesito para dejar de estar tan emotiva y comenzar a estar más cerebral, digamos. Estuvimos platicando también con varias personas, con Alejandro. Cuéntame de esa plática. Sí, justo eso me decía Alejandro, que se nota que soy muy emocional y yo le dije que obviamente para mí desde hoy en adelante es una nueva Mare. Estoy muy pensativa ahorita, por eso estoy muy callada, porque igual hay muchas lecciones que he tenido, que necesito hacerlas carne. Creo que toda esta experiencia ha sido un aprendizaje continuo y que yo no esté diciendo a los cuatro vientos que estoy aprendiendo no quiere decir que no lo esté haciendo. Entonces, a veces incluso me doy más duro de lo que debería darme en mi cabeza, porque tengo una presión personal por hacer las cosas bien. Cuando se sale de mis manos, pues me ataco mucho. Entonces estoy en esas. También creo que quisiera que sea un borrón y cuenta nueva para mí, de parte de la casa de los chicos, porque no me siento, la verdad, bastante cómoda en muchos sentidos. Pero ahí vamos, se trata de eso, de ir por el día a día, supongo. Alejandro, yo sí te vi, independientemente de todo lo que pasa alrededor, muy con mi Mariela aquí, muy abrazaditos y la cosa. Mariela, oye, pero explícame, de momento estaba muy acá y de momento tuvieron como una reacción extraña que no sé realmente a qué se debió, como un freno, y después otra vez. ¿Cómo? ¿Fue una fricción? ¿Algo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Se estaban despidiendo, no sé, la despedida. Alejandro como que lo tiene definido lo que yo estoy hablando, ¿o no? Sí, ¿Tú sí, lo sí. tienes ahí? De hecho- Cuéntamelo tú entonces. De hecho, que en una de esas me tiró unas preguntas que no me las esperaba, quizás eran ya un poquitito más profundas. Y yo, wow, como que asustado, respóndelo bien, era mi cabeza, ¿no? Ella eran como que más profundas, como que, ¿qué esperabas a futuro? Mira, yo no estoy como para estar jugando nada más, ¿entendés? Yo te estoy, claro, ¿entendés? Eso era lo que ella me decía y me decía como que, mira, me estoy como que entregando mi corazón, una manera de decir, me estoy entregando a vos de forma vulnerable, no juegues con eso, ¿entendés? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Básicamente, mira, ¿cómo te afectó el tema de la edad? Me preguntó también en su momento y yo quise decir, wow. Fueron muchas preguntas. Sí, Fue fueron bombardeo así. de preguntas. De no decir nada a bombardear. Sí, era como que responde bien, Alejandro, responde bien en ese entonces. Creo, o sea, y sobre todo que yo respondía y veía la cara de Mari seria. Entonces yo decía, ¿será que estoy respondiendo bien? Y me trancaba más, pero bien. Después creo que liberé y solté un poco más y me siento un poco más cómodo. Creo que esas son las charlas que a poquito nos van haciendo sentir un poco más Y que son sueltos. importantes y charlas que hay que tener, Claro. me parece. No ¿Y sol- cómo te sentiste con las contestaciones de Alejandro? Porque estabas calladita y le soltaste todo. Ahí te va. Sin miedo al éxito. Como debe ser. Claro. No, es que lo que les estaba contando es que, escuchas todo, Vanessa, escuchas todo. Dios mío. Porque yo sentí que Alejandro salió huyendo. Yo dije, ¿qué?
fui muy dura. ¿Qué pasó? Porque sí sé que no se esperaba que saliera con eso, pero resulta que yo estoy sintiendo cosas, entonces quiero que lo sepa y saber a dónde voy, cuál es el camino. Me parece que son charlas que hay que tenerlas, importantes para saber en dónde estamos y a dónde vamos. ¿Y por qué precisamente hoy un nuevo comienzo No sé. y así a última? Porque lo extrañé el fin de semana, sentí como que, siento como un poquito más cositas. De apego. ¿Ah? De apego. Sí, entonces, no sé, cuando empiezo a sentir cosas a mí me da mucho miedo. Y en este caso, en la vida real, yo huiría. O sea, simplemente no contesto el teléfono. Ghosting, bye. No, tanto así tanto así no. Yo tengo responsabilidad afectiva y me parece que empecé a sentir, me di cuenta que estoy empezando a sentir cosas y quiero saber. Entonces, no hemos tenido este tipo de conversaciones y quiero saber, o sea, porque está bien platicarlas y decir, no, fíjate que yo no estoy en esta misma sintonía y está bien, pero platicarlo. Por eso le recalqué mucho la comunicación. Y al final, cuando le dijo, este es un reality, pero yo estoy siendo sincera, yo te estoy diciendo lo que siento y te estoy poniendo mi corazoncito. El hombre quedó así, hasta me hizo para atrás y, bueno, nos vemos, ya sonó, dice la vaina, permisito, patitas, para que las quiero, y se fue. O sea, y yo Alejandro y se fue. Entonces, no sé, yo le digo a la chava, yo no sé si lo asusté. Me salvó la campana, Sí. dice. Sí. Renier, ¿tú cómo vas? Este lado romántico, porque si Renier, cuando habla es como que nos emocionamos porque escuchamos su voz. Sebastián, cállate. Cuando uno quiere hablar con una persona, va a buscar a esa persona. Y eso fue lo que hice. Fui a buscarla a ella porque quería dejar claro un par de cosas, además de que quería hablar con ella. Porque me siento bien cada vez que hablo con ella. Entonces quería platicarle ciertas cosas que quería entender también para yo saber lo que voy a seguir haciendo. Y estoy muy claro de lo que estoy haciendo. Y es enfocarme porque estoy muy interesado en ella. Se lo dije, que quiero seguir conociéndote. No te quiero presionar ni nada, pero quiero darme el tiempo de conocerte bien, de que tú me conozcas bien a mí y que veas quién soy yo y yo también puedo saber quién eres tú. ¿Y le bailaste o no? No Ay, todo en la vida. ya siempre le ponen con el baile. No le bailé, no. Anda muy decente, Reiner. Simplemente fui con palabras y... ¿Qué baile empieza? Fue con palabras bailando. Está triste porque no bailaste, mírala. Con palabras bailando. Ves la cara, estaba triste porque no bailaste, güey. Me lo reservo. Que yo quiero preguntarle precisamente a Eli y a Austin, ¿qué tal la pasaron? Antes que nada, gracias Miguel por cederme ese viaje. Fue muy interesante, no soy del típico chico que al azar escoge a uno para conocerla, en este caso fue Elizabeth, y porque siento que es la chica con la que más he entablado una conversación y sentí que debí citarla a ese viaje. Fue muy bonito, compartimos bastante tiempo, bastantes horas. No, y creo que tienes razón en que nos conocimos en diferentes ambientes. Sí, no hay nada de qué Obviamente, hablar, que primero qué en el yate, que después que nos metimos al mar. Hicimos de todo, en realidad. ¿Hicieron de todo? No me has hicimos- contado esa hicimos parte. Casi de todo. No, claro, casi de todo. Por eso dice que me vio diferentes ángulos, no sé a qué se refiere. Pero sí, o sea, todo estuvo súper bien, la verdad, y como le digo a él, es bonito porque los dos estamos en una misma sintonía, en donde estamos conscientes que no vamos ni corriendo y tenemos por el momento una amistad bien bonita, que nos sentimos bien uno con el otro. Video, por favor. Este es el Santa Sofía, ¿no? Quizás sí yo escuché en internet que era como que el sultán había hecho algo especialmente para ella y había un jardín que conducía en donde iba a ser sepultado él. Algo así entendí. Con qué dedicación lo hicieron. O sea, tiene que ser gente con vocación también a su religión, pues, a cierto punto. Si pudiera
a quedarme mucho tiempo analizando, tratando de imaginarme la historia de cada, o sea, de cada muro, de cada pintura. Me las cobré todas. Oh. Ya puede, otra vez, dale otra vez, a ver si queda de lo oscuro. Yo quería llevarme una, pero pues se quiebran. A ver. ¿Está caliente? No. Mira, toca. ¡Wow! ¡Agarraste una gaviota! ¿Qué te pareció el pescadazo que agarré? Fue de este tamaño, así, ¿ah? ¿Cómo es que no? Un pescado, bueno, era chiquito. Era chiquitito. Ah, chiquito. Ay, Dios. ¡Ah! Considero que Amor era una pieza clave en la casa, en como que, como es bien amiga de Mare, como que hacer ese centro, ¿me entiendes? Para llevar las cosas en paz. Ahora que ya no está Amor y se ha ventilado tantas cosas de Mare, ¿no? Creo que va a ser un poco más complicado. Para ella. Igual. Ustedes, el grupo de mujeres, ¿cómo lo toman? Bastante linda en todos los sentidos. De verdad que es una chica que hay tema de conversación, se involucra bastante y te hace sentir como que cada momento cuenta. Este viaje me ayudó a darme cuenta que tengo una amistad muy bonita con él. Tengo una amistad muy profunda, él mismo lo dijo. Pero creo que cerré las puertas muy rápido. Que hay complicidad, ¿no? Depende de qué sentido. Yo creo que sí. Complicidad de amigos inicialmente. Claro, sí. Ay, no te imaginas cómo te detesto. ¿Por qué? Ay, me estoy viendo, pero mi cara sería ahorita como, ay, te detesto tanto. Pienso que es un momento súper único el estar, ya te lo había dicho antes, acá, tomando sol, en Estambul, con una persona especial. Elizabeth, qué bueno que la pasaste bien con Austin. Qué padre. Pero yo quiero saber si hubo clic, chispa. Sinceramente, creo que todavía no hicimos clic en ese viaje, pero
sí nos ayudó a conocernos más, como te digo, y todo lo demás. Bendito sea el Señor, has escuchado. Igual no creo que le haya a ella, pero igual, o sea. Eli, ¿tú crees que has hecho clic con alguien más? Chicos, por favor. ¿Crees que has hecho clic con alguien más en la casa? Que responda Don Dai. Creo que... Espérate. Alguien dijo que le pregunta a Don Dai, pero yo antes de preguntarle a Don Dai, quiero preguntarle a Andrea. Ecuador. Andrea, has hecho unas caras que yo he estado tratando de ponerle subtítulos y no he podido. Y tú eres boricua, somos derecha. Cuéntamelo todo, mi Andreía. Ella quiso hablar conmigo hace 4 días, pero que no había podido. Y me está bien curioso eso, porque como una persona que vive a una puerta tuyo te dice, quiero hablar contigo hace 4 días y no puedo. También está la posibilidad de que me puedes llamar, me puedes escribir. Y hablaste conmigo de 1000 temas y estuviste conmigo en esos 4 días y nunca tuviste un tiempo para decirme eso, para hablar conmigo. Pero nada. Me dice, me hubiera gustado decírtelo antes, pero te digo que hablé con Don Dai. Y pues le dije, pues sí, pues que me gusta él. Y luego me dice, después de la conversación, quiero que sepas que me gusta Don Dai. Y yo le digo, o sea, no le digo nada porque te digo que no le interrumpí. Ya yo lo sabía, porque yo me doy cuenta, o sea, yo tonta no soy. Y pues nada, luego me dice... Silencio, chicos. Luego me dice, ¿qué piensas? Y yo, con la sinceridad del mundo y con la que voy a seguir, le digo, aquí qué importa lo que yo piense. Cuando hiciste lo que hiciste el en vivo y seguiste con la risa y le seguiste el juego, y hiciste lo que hiciste, que ya sabes, no me preguntaste qué yo pensaba. Yo puedo entender que a ti te guste él y eso no hay ningún problema. El sentimiento nadie aquí lo va a cuestionar ni lo va a juzgar. Aquí lo que a mí me dolió fue que ella no me lo dijo a mí primero. Que ella habló con él, que hizo lo que hizo, que le rió las gracias, que le siguió su juego y no habló conmigo primero. Que tú me hubieras dicho, amiga, me gusta él, no sé, te lo tengo que decir, no sé qué pienses, pero quise hablar primero contigo y la cosa hubiera sido diferente. El problema fue que me puso a mí como segunda opción cuando dice que no, que yo sí era su primera opción. Entonces, cuando va a hablar conmigo, no va con una actitud de arrepentimiento. Me dice, yo no vengo aquí a pedir permiso, tampoco vengo a pedir perdón porque nadie es de nadie y yo no tengo, y no hay nada que perdonarme. Sí, lo único que me dijo fue, yo sé que me comporté de la manera incorrecta, o sea, que lo hice mal, pero en ningún momento con su actitud, su body language, lo que fuera, no fue como que, de verdad, Andrea, sinceramente, perdóname, o sea, yo sé que lo hice mal, yo sé que eso no se hace, porque por lo menos yo en la vida hubiera hecho eso, y menos sabiendo que sí, él había dicho que él tuvo interés en ella, que se lo dijo a Mariela, y la agradeció en la gala. Entonces lo que no entiendo es que le agradece en la gala a Mariela, que muchas gracias, en la gala dijo unas palabras, como que el que sí tenía interés, como que el que sí le importaba y sentía algo, y de un día para otro cambia. Entonces dice, no, que si yo también tuve miedo de darte la oportunidad porque por tu edad, porque pensaba que yo era una persona inmadura, que no sabía lo que quería, que él busca una mujer independiente, decidida. Pero entonces, ¿cómo vas a buscar una mujer independiente, decidida, si ni él lo es? O sea, ¿cómo vas a expresarte de una manera hacia una persona y al otro día cambias? No entiendo. Bueno, Eli. Creo que tengo poquito que hablar, sinceramente. Ella lo dijo, nosotras hablamos ayer. Ella sigue en la misma posición y creo que cuando vos sabes que la respuesta de la otra persona va a ser la misma, creo que es hablar en vano, porque hay muchas cosas que pues le pensamos diferentes y está bien, pues cada cabeza es un mundo. ¿Pero hablaste primero con Don Dai? Sí le platiqué, sí platicamos, incluso... ¿Por qué no platicaste con Andrea primero, por curiosidad? Sí, sinceramente, lo que pasa es que no sé si tomarlo como un error o no, porque hasta cierto punto ella sabe, bueno, ella sabía que yo le era muy clara con ella y yo le acepté ayer. Tal vez mi error fue que en el momentito exacto no fui con ella y se lo dije.
Ese sí, tal vez fue mi error, pero de lo contrario creo que fui muy sincera con ella y yo le dije a ella, nada me hubiera costado simplemente hacer lo que quisiera y ya estuvo, sino que fui, se lo comenté a ella, tal vez tarde, pero se lo comenté a ella y creo que darle vueltas al mismo asunto sería por gusto y hasta cierto punto yo le mencioné a ella que prácticamente en el poder del amor estamos para conocernos todos y para ver con quién haces clic. Uno no sabe si, por ejemplo, tampoco va a funcionar con Don Dayo, es un ejemplo, y me voy y voy a conocer a alguien más y no hay que tomárselo tan personal. Yo tengo entendido, obviamente, y eso sí lo entiendo, que no es como que Melissa estuviera saliendo con alguien y salgo yo, porque pues con Melissa obviamente somos compañeras y todo. Pero si a mí me hizo la Somos vida imposible compañeras. porque salí con, pues porque llamé a Austin Sí. a un cuarto rojo y después sale con que le gustaba. O sea, aquí Compañera, yo es como mi estoy compañera. confundida de verdad. Sí, O sea, ya hablando algo importante, ella es como mi compañera. En cambio, Andrea sí, o sea, sí la consideraba una de las más cercanas de acá de la casa, es muy diferente, a eso me refería con el ejemplo. Pero creo que igual, o sea, yo le dije a ella, o sea, Austin, yo de una, sí, Austin, aquí estoy tranquila. estoy. Entonces, definitivamente Te pues acepto, mejor una a verdad pesar que de duela tus errores a del estar pasado. mintiendo y mintiendo y estar todos felices, entre comillas, y al final siempre sale a la luz, al final siempre se va a notar, al final todo el mundo lo iba a notar o cosas así. Entonces yo siento que los errores que yo siento que cometí se los dije y le dije, lo siento, me comporté mal en X ocasión, lo siento porque no corrí, te lo dije en el momento que tenía que contártelo, pero estoy aquí, te lo estoy diciendo, se aceptaron mis errores y esto es lo que pasa. Y ya. Tarde, de tarde no vale de nada. Luego de que es obvio de que yo lo vi, pues claro que me lo vas a decir porque ya lo vi, sabes que yo lo sé. Obvio vas a decir, ay, tengo que ir a pedirle perdón. Obvio por eso tenía el cargo de conciencia. Obvio por eso estuvo todo el día ahí insistiendo de que quiero hablar, de que quiero hablar. Y cuando fue y habló conmigo, no dijo nada. Lo que hizo fue contradecirse. Y no, o sea, y ahora dice que nunca dijo que estuvo arrepentida, pero lo dice como que no, yo pedí perdón. En ningún momento pidió perdón, dijo, yo sé que tuve un mal comportamiento. Y ahí sí yo tratando de hacerme un cuento a mí, de tratar de cogerme lo que no soy, como que para que yo entendiera y le diera a ella o sea, decirle que sí, que ella estuvo bien, punto. Y eso no va a pasar, en lo absoluto. Y aquí vuelvo y reitero, el problema no es que a él le guste ella y que a ella le guste él. El problema es que lo puso a él primero en vez de decirme a mí y que le dejó saber a todo el mundo y que se dejó ver por todo el mundo y no fue a hablármelo y a decírmelo a mí, me tuve que enterar por otra persona y por verlo con mis propios ojos y no lo escuché de ella, no vino de ella. Donde hay, todo lo que en pasa algún en un fin de momento semana. sabías de esto que había ocurrido, había sido claro también con Andrea, porque tú dejaste claro que no querías lastimarla, no la querías perder, por lo menos eso es lo que yo me llevé de la gala. Hola. Voy a pedir por favor, así que nadie opine ni se meta, Sí, puedes subir la voz. porque literal las escuché y voy a robarme las palabras de Diego. Dale. Voy a hablar con el corazón. Quizás tienes razón de que Elizabeth tenía que haber hablado contigo, pero créeme que no quiero excusarla ni nada, porque al final la razón es que hable contigo primero. Pero créeme que más hablamos de ti que lo que me confesó. Yo no quiero perder tu amistad. Y si tú en lo poco que me conociste, me valoraste, te lo pido así. Y suena feo y lo he hablado con la gente afuera, lo he hablado afuera porque me está pasando esto de verdad. Me está pasando de que me gusta la que es tu amiga. Estoy en esa situación que no sé qué hacer. Lo he comunicado con gente de afuera, lo he comunicado con mi manager en Ecuador. No puedo creer lo que me está pasando. Y sí, obviamente te dije que me iba a lanzar a conocerte porque Elizabeth pues no me mostraba un interés. Estaba sacando la Austin, pero había algo que quizás las cámaras no lo habían notado. Habían esas miradas que solo se ven y se sienten. Yo no me comunicaba con Elizabeth, yo ya dejé de hablar con Elizabeth. El rato que me dediqué a hablarte, sentía la mirada de Elizabeth como ella la mía y era una mirada de esas que ponemos cuando nos gusta a alguien. Y yo
yo nunca lo negué y te lo dije a ti y es más, tú me enseñaste a hablar claro. Elizabeth me gusta, me encanta Elizabeth y sé que quizás no tuvimos, se puede decir, la seriedad del caso para hablar con Andrea. Mi intención siempre fue no hacerle daño a nadie. No fueron Pero lo yo qué hago con mis suficientemente maduros. sentimientos si la chica que me gusta prácticamente se acerca a decirme, no sé si decirlo, Elizabeth, pero Igual no te puse como primera opción. No sabes qué va a decir. ¿Tú di? decirme que literal vio que yo ya no le iba a hablar a Elizabeth. Y para mí fue una noche súper bonita. No había sentido nunca lo que sentí en ese momento. No sé cómo pasó el tiempo. Hablamos de muchos puntos y lo que menos queremos es hacerte daño a ti, Andrea. Sé que se pudo haber hecho algo primero, sé que no se tuvieron que dar las cosas como se dieron, pero si tú me preguntas ahora mismo y si te caigo bien todavía, entiende mi felicidad. Yo quiero saber en dónde estás parado, si sabías a lo mejor te lo intuías o realmente sí lo sabías. O sea, no estoy hablando del sentimiento de Donday porque eso lo sabemos todos porque lo ha hecho bastante público. Me refiero a lo que ha sucedido alrededor de este sentimiento ahora. No, eso no, porque eso es privado. Ah, bueno, pues Donday pues no lo sabía Austin, se está enterando igual que todos. No, yo pensaba que hablabas del sentimiento. No, el sentimiento lo sabemos todos, Donday. A ver, lo de Donday todos lo sabemos. Que Claro. le llama la atención Elizabeth, lo grita a los cuatro vientos, que le encanta, que le gusta y que quiere intentar algo con ella, ¿no? Eso lo sabemos. Yo con Elizabeth me llevo súper bien. Siempre fui claro desde el primer momento. Tú eres libre de citar, hacer, deshacer como más te guste. Lo que si le gustaba o no, no lo sé, creo que le dijiste que Elizabeth te dijo que también le gustas. Sí, ¿no? esos fueron los sentimientos que expresamos ese día. Ya, eso yo no lo sabía, me entero recién. No pasa nada. Ni yo, pero ese día... Y no pasa nada. O sea, si ella se quiere dar la libertad de conocer un poco más a Donday, que a mi parecer me cae muy bien, tengo una buena amistad con él, pues bienvenido sea. Que se dé el tiempo para que lo conozca y a ver qué pasa. No estoy dolido, no estoy sorprendido. Ay, ¿por Siempre... qué, chiquito? Las cosas pasan por algo, recuerda. Ay, papá. Por algo, para algo. No, sí, yo agradezco las palabras de Austin, de verdad. Yo siempre le fui sincero. Cada vez que lo veía le decía, me gusta Elizabeth, me da coraje que solo te invita a ti. Pero no entiendo por qué me hicieron la vida imposible a mí cuando llamé entonces a Melissa, Austin. No. Ya tienes, tú puedes ir por Austin libremente. No me importa. Antes de continuar con este pero tema, no, en serio, quiero Vanessa, preguntar. es que no comprendo muchas cosas porque cuando yo Meli. dije o expresé abiertamente mi gusto Así por es el Perú, juego, Melissa. Así no, es el no juego, lo tranquila. Me parece bien todo. De eso se trata, el amor. De momento, pues sí, la idea es no salir heridos, ser un poco más cautelosos con los sentimientos de los demás, pero a mí me llamó la atención de la historia entre él y Donday, que hablan de que se vieron. Nos vimos. No, hablamos. Hablaron. Hablamos por celular. Poder del amor en la plática que están hablando de la noche cuando se vieron. La noche con el Que teléfono. hablamos. La noche que hablamos. Que hablaron. No. No, Huele tampoco. mal. Vamos a Huele a revisar. muerto. No lo sé, Rick, parece Es que falso. Yo no sé, ¿Se vieron o no se vieron? No. No hay mentiras. Recuerden que yo siempre hago preguntas capciosas. Ya, pues saca el video, a ver, saca el video, pues saca el video. Hago preguntas porque podemos repasar esta conversación que acaban de tener. Yo hablé con el corazón, a veces se sale. No. A ver, chicos, sin juego. Sin No, ya, juego, sin juego. una vez más les voy a preguntar. Siempre tienen la opción de hablar, porque aquí acabamos de escuchar una historia. No sé si estaban entrados en la historia, que O se sea, les olvidó, no, que los vimos en el estábamos en vivo. escuchando. En los en vivo sí hicimos Y bastantes. dijeron que se vieron.
Lo dijeron ustedes. No. Exactamente, no, sí tenemos el video. A ver, Póngalo, repite, porque- pongámoslo, quiero ver. Entonces, si yo voy a buscar ese video, búscalo. Porque tendría que darle para atrás a esto mismo que acaba de suceder. Habrían sanciones bastante serias. Sí, no, pero no. Así que solo díganme, ¿se vieron o no se vieron? Porque tú me dices que no rotundamente y Dondai no Dondai se ríe está por contestando. todo. Como que no saben cómo Entonces, Dondai, faltas tú. ¿Qué dijo Elizabeth? Que no, ella dijo que no. Que no, pues. Que te quiere escuchar a ti. Que no. Que no. ¿No? ¿Qué sé? ¿Seguro, Dondai? Fue un live. Si hay el video, que ellos es un live. Se ve que ella está del otro lado y yo del otro lado. So, niégalo hasta la muerte, igual está el día de gala. Hablaron de... Platicaron. O sea, platicaron de algo. Ah, cuando fue privado, sí, nos llamamos. No, no lo quieran llevar a otra parte, por favor. No lo lleven. Yo no voy Bueno, a como mentir. sabes, Sí, sí. Dondai, en la gala siempre sabemos todo. Si se vieron o no se vieron. Entonces, deja la bolita correr y vemos en la gala. Y si explota, créeme Y que... si explota, ya sabrás las sanciones. Ah, si lo digo ahorita no lo tendré. Puede ser que sea menor la sanción a esperar a la gala. Ya, Tú entonces decides. ahora va. Va a caer en la trampa. Dímelo, ¿Qué papi. vas a decir? Vas a caer en la trampa. Porque, ¿qué quieres, la bolota o la bolita? La bolota. A mí me gustan las Tú cosas sabes grandes. que yo, Dondai... A ver, chicos, más respeto porque yo estoy hablando de una regla Por eso, que porque... hemos estado platicando constantemente, una regla que violaron la primera vez y mira todas las consecuencias que trajo. Pues esta Entonces, créeme que si va a traer vamos consecuencias a hablar bonitas. de las reglas, pues se les da la confianza y todo, mejor sean sinceros y verán que las cosas cambian completamente. Ya, aquí va. Que todo te gusta estar sacando solo porque eres chismoso. No, soy la conductora. Está bien, no. A ver. Ay, no. A ver, obviamente este tipo que ven aquí de frente en la sonrisa lo dice todo. Ahora mismo se siente como un niño con dulces. Cuando ella me dijo para vernos, pues yo la verdad esperé que me diga otra cosa menos lo que me dijo. Abrimos nuestros sentimientos y hablamos. Y de despedida nos dimos un abrazo muy fuerte. Y ya, eso fue. ¿Y hubo besiro o no hubo besiro? ¡Ah! No hubo besiro. Nada más, vas a ver. Entonces, ¿sí se vieron? Pero verás que estás hablando, me dijiste tu palabra. Mira, sí te di la palabra de que va a ser, no va a ser fuerte, pero sí tengo que ponerte una sanción. Hoy no lo vamos a hablar más, pero les recuerdo siempre, por favor, a todos, se les da la confianza, de verdad, no rompan las Vanessa, reglas, o sea, de Vanessa, verdad. te No, lo juro, Dondai, te lo digo de juro todo por Diosito corazón. Santo. Espérate, Dondai, por favor, estoy hablando yo. Se lo estoy advirtiendo a todos por igual en estos precisos momentos. No pueden seguir rompiendo las reglas. Chicos, ¿cómo ven toda esta situación? ¿Se la esperaban? No me lo esperaba. No, Vanessa. yo quedé sorprendida. Sorprendida Nunca los imaginé total, o junto sea, a ellos. Estoy acá como que... Allá en la casa, los chicos. Dani, bro, Los chicos. Vanessa, hubo un momento particular en el que yo sentía a Dondai un poco cabizbajo por toda esta situación que en algún momento iba a reventar en cuanto a su gusto por Elizabeth. Entiendo la posición de Andrea que se puede sentir incómoda. No. Pero tengo que decir que fuiste muy valiente a pesar de que llevaste las cosas al límite y que ojalá te salga muy bien. De verdad que ser real te puede funcionar, Dondai. Si de verdad sientes de verdad las cosas, aprende a hablar con eso, con ese estandarte, cuidando las personas que de verdad quieres, que lo hablamos. Las quieres a ambas de diferente manera, pero si tu camino era ese, ahorita pues se muestra claramente lo que tenías que hacer. Ahora solamente queda recibir la sanción y disfrutar el resto.
Disfrutar la sanción. Disfruta. Yo quiero sí aprovechar y decirle algo a Andrea porque sí la noto un poco golpeada. Andrea, te lo digo, estate tranquila. El formato es así. Eso a veces pasa por crearnos expectativas con personas que a lo mejor uno se ve. No te sientas mal. Yo creo que acá hay bastantes chicos que se van a interesar por ti. Eres una chica muy linda. Y no quiero que bajes la mirada para nada. O sea, No, para nada, por eso dije, fue una relación estate de 3 tranquila. días. O sea, Son cosas que suelen pasar y tranquila, pichea. yo estoy abierta a conocerlos a todos, ¿verdad? Como yo había dicho, sí, me centré bastante en él porque sí le di una oportunidad, se vio que le di una oportunidad, luego le doy otra, pero igual te pudiera decir que estoy abierta a conocer a cualquiera de los chicos, sí, si me dieras a escoger, pues no sé, realmente... Es que no tengo preferencia, realmente, sí. Voy a conocerlos a ellos. El que tenga interés en mí me gustaría que, ¿verdad?, que me lo haga saber para así yo ver si hago una conexión con él y pues sí se puede formar algo bonito. Bueno, sabemos que aquí lo que intentamos es conectar a las personas que tengan química y bueno, sabemos también que el amor se reconstruye en sus momentos que de momento pues sabemos que no van por buen camino y yo sé, y lo dije en la gala, que yo por lo menos sentía que Mare y Andrés se deben una plática en modo más tranquilo, privada, y es por eso que el poder del amor los cita a un cuarto rojo ahora. Así que, El poder del por amor favor, siempre tan inoportuno, ¿no? Mare, Andrés, Mare. Es parte de, señores, de momento hay que darse, mira, aunque de momento las cosas no vuelvan a ser como antes, a lo mejor aunque parejas tengan que tomar el camino diferente, yo creo que siempre es importante cerrar capítulo o ver cómo reescriben una historia. Entonces es por eso que queremos darle un empujón a ver qué puede pasar en el cuarto rojo. Yo mientras tanto, chicos, me despido por este día. ¡No! Los dejo. Y recuerden siempre allá en casita votar por su favorito en www.elpoderdelamor.tv. Vota. Voten porque saben el poder que les dan a sus favoritos, responsabilidades y obviamente los ayuda a blindar no solamente a ellos, sino a su casa. Y vemos lo importante de eso. Muy bien, chicos, ¿les quedó bien? Yo los dejo. Muchas gracias, chao. A disfrutar. Mucho amor, mucha paz, mucho amor, como diría mi paisano Walter Mercado. Explícame todo. Porque en la gala no entendí mucho. Estaba sollozando. Y simplemente solo estaba asimilando todo. Y tratando de controlar mis impulsos. Sí, yo no sé cómo ponerlo todo en palabras. Creo que el asunto quedó ahí atrás. Sí te debo una disculpa. 2 disculpas, de hecho. ¿Por qué? Primero, por no haber sabido manejar la situación. Segundo, por haber tomado una decisión por ti, aunque yo creo que, bueno, no sé, no puedo suponer, pero sí sentí que tomé una decisión por ti al devolverte el anillo. Pero, como te dije, no supe cómo manejar la situación. Ahora que pude hablar con algunas personas, sí me decían que fue a los días de estar aquí, que no es que es mi infidelidad, no es que es esto, pero igual de mi lado sentía que cometí un error, que obviamente fue no tener la confianza para decirte las cosas, la verdad. Creo que de alguna manera igual tarde, pero la dije. Sé que eso es doloroso y no vengo aquí a excusarme. No sabía ni siquiera que iba a venir aquí hoy.
No quiero excusarme de absolutamente nada. Mi historia no es fácil. No tengo una historia de cuento de hadas y por ende he estado en situaciones similares, no iguales, pero situaciones en las que quise ser sincera con mi pareja en su momento y esa persona ¿Mi serie no me favorita? creyó. Entonces, yo no pensé que esto me iba a pasar realmente. O sea, en algún momento a mí me quebraron, en algún momento algo me rompió y yo puse una caja, una jaula, otra puerta y otra armadura y otro todo sobre eso y yo estaba bastante tranquila estando sola, digamos. Y me dijeron que venga para acá y obviamente dije, bueno, probablemente conozca a alguien, sea chévere y ya, pero no pensé que me iba a pasar lo que me pasó contigo. Yo entiendo que todos venimos con una maleta, yo entiendo que tú también vienes con la tuya y esto también te pudo doler por eso, y la entiendo. Y yo no te quería rogar una segunda oportunidad porque no soy porque no soy el tipo de persona que le pide a nadie que se quede donde no quiere quedarse. Y porque siempre he sido el tipo de mujer que la verdad es que siempre he estado bastante tranquila sola. Y le he estado dando vueltas a esto, y esto, y esto, hasta que obviamente me di cuenta de todo lo que estaba sintiendo por ti. De que tal vez no sería justo. Pero una vez más te digo, no me gusta obligar a nadie a que se quede donde no quiere quedarse. Yo sé que en ese momento no era la mujer que merecías. Pero sé que la mujer que soy, más allá de todo lo que, los errores que puedo cometer, sí puede ser la mujer que mereces. No sé, tal vez. Me cuesta tomar agua, ¿ok? ¿Está llorando así? Ay, qué raro, como si nunca llorara. Quiero abrazarte, pero no. ¿Andrés? Está afectado. Mira cómo hayan pasado las cosas, a mí no me importa. Lo que No la me, habíamos visto así, piensa que la Gaby está así. lo que me molesta es que no hayas tenido la confianza de acercarte a mí, siendo yo una persona tan abierta. Tuve que hacer un montón de cosas para yo tratar de llegar a una verdad. Un montón de cosas. Pero es normal igual. Si llora una mujer, Llegué a sacar suposiciones, hipótesis y todo, preguntas a todo el mundo. Tú estás llorando, te da sentimiento. Yo soy así, pero Yo sé, no fue no estoy justo para escuchando. nadie. Estas cosas se pudieron solucionar de diferentes maneras. Yo lo sé. Porque aquí lo grave no, ya ponerle que ya no es el beso. Para mí lo que me dolió y me decepcionó es la confianza tanto tuya como la confianza de Miguel. Porque ni uno de los dos tuvo el valor de decírmelo en la cara antes de que todo esto reviente. Yo lo sé. Me correspondía a mí. Yo no te puedo tomar una decisión, no te voy a decir, oye, vamos a volver, oye, vamos a estar hablando, y esto, lo otro. No te lo Yo pido. solo voy a dejar que todo fluya. Voy a tranquilizarme, voy a seguir ordenando mis cosas. Y cuando lo haya hecho, tomaré una decisión, ya sea de quedarme o de irme o ver qué hacer. Andrés, Pero la que se tiene que ir de aquí soy yo y la que se va a ir de aquí soy yo. ya Muy es tu probablemente. decisión, No es mi decisión, es tu es lo que va a decisión, pasar. No me van a volver a blindar, eso ya no va a pasar. Es tu decisión. En la siguiente gala me iré yo. Yo ya no me tú meto te ahí. mereces a alguien que tenga, tal vez que no tenga los mismos miedos que yo tengo. Todos así. tenemos miedo. Bueno, mi miedo me llevó a cometer un error.
Aprende de tus errores. Y estoy aprendiendo. Que nadie más entre. El burro hablando de oreja. Y vas a seguir espantando a la gente, vas a seguir asustando. Hacerlo así, hablar con la gente que te entienda. Disculparte si tenés que disculpar, pero siempre es, o sea, afrontarlo el problema. No huyas. Lo mismo que hiciste de esta situación estás queriendo hacer ahora. Ya lo estoy afrontando. No escucho nada, la verdad. Que hay que Proyecta la voz, afrontar los proyecta la problemas, voz. que no huir, como ya lo hice, sino afrontar. Huir de los problemas no es una solución. Y aquí Yo también Sí, sí. No es chiquitilla. Sí, está eso ya súper pasarme por bien, ejemplo. está súper bien tu Y tiempo. ni me iba a lo poner, vas a pero tener. me puse esta Yo chiquitilla. también tengo que analizar muchas cosas. Eso es lo que pasa cuando se miente. No hay que mentir. Claro, yo te lo dije desde el comienzo. precipitado. Yo te lo dije desde el comienzo. Ya pues uno cuando le gusta a alguien o cuando siente cosas se precipita y se cierra. Sí, pero es que ya es más Negro, de lo no sé, mismo. parce, no sé, la verdad, no sé qué creer, huevón. O sea, no es Sí, de como repente estar fuiste de un precipitado. lado o de otro, sino de la, ¿Sabes qué? de la Hay que verdad, dejar de huevón. rompernos la cabeza buscando la verdad. La verdad va a llegar eventualmente, independientemente. De repente fuiste precipitado, Mira. tienes toda la razón. No te lo tomes todo personal, ¿sabes? De repente yo no me merezco nada. Así siempre será. El punto es que, para empezar, no tenemos tiempo aquí. Una. Por no decir, por eso estoy Cállate rápido. porque estoy hablando rápido, con Mariela. rápido. Estoy viendo a Mariela. Entonces, Me callas porque no el te conviene punto que es hable. Ya caí, voy a quedar callada. Está bien. Entonces, no, el punto es que yo le dije incluso, o sea, Me obviamente gusta. yo he hablado mucho con Austin y todo, y tenemos algo muy bonito, pero tampoco Pero es amistad. algo, o sea... Pero por afuera se miraba que sí. Entonces, nosotros Claro, estamos- en ese video más. No, lo que vos no habías salido con nadie más. Entonces, Claro, porque es que se yo me percibe que tu atención fijo, era hacia él. incluso se lo dije, yo a Andrea se lo dije, yo soy una persona que no me gusta conocer en una semana 7, o sea, me voy a dar el tiempo de conocer a alguien y cuando yo me dé cuenta que con esa persona, súper linda y todo, pero no va más allá, ok, yo le digo a esa persona y se lo dije a Austin, yo le digo a esa persona y ya conozco a alguien más, ¿me entiendes? Y él lo sabía, ella lo sabía, yo le dije a él, a mí él me gusta, que si yo no sé una cosa, ella mismo lo dijo, si no sé una cosa ¿Cómo con le Austin, fue? yo invitar a donde Yo hay. estaba en el baño y no vi nada. Simplemente decir las cosas, aceptar y punto. El mismo Andrés se lo dijo, o sea, si no afronta la situación, en vez de dar más dádivas, va a ser muy complicado. ¿Qué le queda por aceptar? Bueno, nada, que sepas que vimos todo el cuarto rojo aquí. Lo vimos todo, weón. Todo. La mayor parte. No, todo, weón. Ya acaba de llegar todo. Y ahora toca aprender y seguir adelante. Y como me dijo Diego, también toca reconstruir el amor propio que tenía, que la verdad ha sido bastante difícil mantener durante este tiempo para en algún momento llegue la persona para mí. Creo que la persona que es para mí Bueno, pero ni siquiera se ha entenderá. decidido, o sea, te estás adelantando. Este es un primer paso, o sea, ya sabes, La ya... arruinaste. ¿Ah? La arruinaste. Sí, pero yo se lo dije. Pero o sea, ya pasa, o sea, ya no estoy Yo se lo pensando... dije desde un comienzo, conoce otras chicas para que esté segura, entonces ahorita sí me dijo algo que sí me dolió, que fue eso, como voy a conocer otras chicas porque tal vez dijo me que va a precipité. Y yo ¿Qué? dije como, ok, te precipitaste. No, pues sí, no, pues no. O sea, yo Sí, no tengo ganas de conocer a nadie más. O sea, ya creo que ya conozco. Pero ahora te toca hacer lo que él hizo cuando tú conociste a Sebastián. ¿por qué no Y hizo fue las que cosas él no como citó a son? otra persona a pesar que tú citaste a Sebastián. Ser paciente, porque Tienes hoy que, ahora sí- demuéstrale, te toca ahora Eso fue la culpa demostrarle. tuya. Yo no quiero citar a nadie, o No, sea, yo sé. No, pero- claro, no sientes a nadie. no quiero tampoco presionarlo a él, no quiero hacerlo pasar tiempo conmigo cuando no sé si él realmente quiera, o sea. Sí, también.
Te mando un beso, Pocahontas. Yo quiero los besos de otros, los tuyos no. Con 2 nacionalidades. Él es Musculito. Los errores que cometimos en la casa ya creo que ya pasaron. Si algo me molesta, tal vez te lo diga. No me siento, o sea, lista. ¿Qué tienes tú que ofrecerle a una madre con una niña? Somos enemigos, o sea, me lo quiero creer. Porque de él me gustan ciertas cosas y de Reiner me gustan otras. Para mí era crucial el desenmascarar. Y tampoco tengo que ir yo a estar suplicando y rogándole a ninguno. Es que esa no soy yo, ya lo hice y mira lo que pasa. Mucho gusto, mi nombre es Carla Muñoz, soy de Cali, Colombia. Que yo tengo miedo porque yo no soy de aventurarme así. No lo sé, lo voy a analizar. Yo la quiero enamorar a esa mujer, la quiero enamorar, la quiero hacer muy feliz. No soy solamente un físico, también tengo un buen corazón. Simplemente quiero dejar de que esto el tiempo lo decida. En realidad no hizo esfuerzo por mí, solo me citaba y ya, y yo lo conocí, yo le abrí mi corazón.